Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 411 Huelga. La mente de Lucien se amplió con el ilimitado océano azul. Lentamente, bajó su altitud y se lanzó invisibilidad avanzada sobre sí mismo. Cuanto más cerca estaba Lucien del océano, peor apestaba el océano. Lucien activó su cinturón de salud para mantener alejado el aire repugnante. La superficie del océano azul que respiraba estaba cubierta de burbujas grises, negras y verde oscuro. Las burbujas crecieron y se rompieron en silencio. Su sucio color tiñó el agua, produciendo una sensación de caos. El agua contaminada contiene muchas lagunas espaciales, pero, a diferencia de la cordillera oscura, era más pequeña y homogénea, conectada solo a las fauces abisales. Afectadas y contaminadas permanentemente por el poder del diablo, las criaturas que viven en el agua han sido demonizadas y volverse muy peligroso. Esta información surgió rápidamente en el cerebro de Lucien. El agua contaminada estaba lejos de las islas solares y las islas de las perlas, por lo que pertenecía a la parte más profunda del océano ilimitado. Aunque Lucien dominaba el vuelo avanzado, Lucien tardó días en llegar aquí. Por supuesto, pasaba las noches descansando en islas para evitar el exceso de fatiga y para interpretar el bastón del sol. Dado que el agua contaminada estaba tan lejos del continente y era un área bastante pobre sin minas ni tesoros, el Congreso de Magia no se había dado cuenta de su existencia hasta que los Kuo-Toans robaron las flotas comerciales de las piedras de las olas. Más tarde, el Congreso envió a algunos hechiceros aquí y trazó el mapa. En ese momento, Lucien era solo un mago del primer círculo y no planeaba explorar esta área en absoluto. Lo dejó atrás en su mente después de ganar un punto arcano al compartir la información con el Congreso. Más tarde, cuando aceptó la solicitud de Rine, leyó los documentos de investigación del Congreso con respecto al agua contaminada y los Kuo-Toans. Aunque Lucien solo obtuvo un punto arcano por compartir la información, finalmente se benefició de su propia contribución, que demostró que la eficiencia del trabajo del Comité de Asuntos fue bastante buena. Lucien recordó la información sobre el altar de los Kuo-Toans y el agua contaminada. Los Kuo-Toans, criaturas inteligentes, creyentes del Señor del Océano, Amboula. Tienen la facilidad de lanzar hechizos de agua e ilusión y son físicamente fuertes cuando luchan bajo el agua. Los Kuo-Toans se ven muy comúnmente en el área de Storm Estrecho y el océano ilimitado. Partiendo de tribus, han fundado sus países alrededor del altar. La familia imperial vive a 5.000 kilómetros al noreste de las Islas Solares. Se dijo que Amboula, el señor del océano, se había quedado dormido en la antigüedad, por lo que ninguna oración fue respondida. En los últimos 1000 años, el poder de los sacerdotes Kuo-Toan fue asumido por la familia imperial y los sacerdotes ahora son solo un símbolo de fe y honor. Por lo tanto, los sacerdotes están muy descontentos, pero no son lo suficientemente poderosos como para retomar lo que quieren. A principios del quinto mes del año 816, un grupo de Kuo-Toans que vivían cerca del altar en agua contaminada afirmó que habían recibido el oráculo de Amboula. Llamaron a los seguidores a recolectar un gran número de materiales para abrir la reliquia oculta debajo del altar para despertar a Amboula y recuperar el derecho divino del Señor del Océano. La información y el registro relacionados se han enviado al Consejo Supremo ya que el tema involucra el poder divino. En el primer mes del año 817, los Kuo-Toans recolectaron suficientes materiales y abrieron la reliquia. Edwin Brock, el emperador del control, Chelsea Ol, la erudita de la luna, y algunos otros hechiceros destacados observaron a los Kuo-Toans rito en el lugar. Cuando la reliquia estuvo abierta, el príncipe de los Kuo-Toans llegó liderando su ejército y tomó el control de la reliquia. Luego, el príncipe celebró el rito del despertar. El rito falló. Amboula no se despertó. Brock y los otros magos tampoco encontraron ningún resto de Amboula. Sin embargo, el descubrimiento de la reliquia aún mejoró la resistencia del altar contra la contaminación, por lo que muchos sacerdotes creían que el rito aún funcionaba y se conservaba parte de su esperanza. Creían que el poder de Amboula se está recuperando lentamente y mientras sigan adorando y orando, Amboula volverá a ellos un día completamente recuperado. Debido a la interferencia de la familia imperial, el altar en el área de agua contaminada en este momento solo tiene 2 sacerdotes principales de 7 círculos, 2 guerreros del océano de nivel 7, una orden llamada Guardia Azul que consta de 100 Kuo-Toans y unos pocos miles de devotos seguidores. Esta fue la información que hizo que Lucien creyera que obtener lo que quería del altar no sería un desafío demasiado grande para él.
Después de todo, cuando Rine se coló por primera vez, había un nivel 9 sacerdote venerado, 9 rangos superiores y 3 órdenes de guardia azul. Debido al conflicto interno en los Kuo-Toans, el sacerdote reverenciado y 5 altos rangos habían regresado al Oceaneart Altar, y la mayoría de los devotos seguidores y órdenes también fueron removidos. Otra cosa buena para Lucien fue que dado que los Kuo-Toans tenían que comer mucho a diario y las criaturas alrededor de Abyssal Mau eran muy peligrosas, los rangos superiores tenían que guiar al resto de los Kuo-Toans en busca de comida. Muy a menudo, solo quedaba un rango superior para proteger el altar, lo que era una gran oportunidad para Lucien. A Lucien le preocupaba que una vez que fallara el rito del despertar, el arreglo dejado por Rine quedaría invalidado también. Sin embargo, Rine le aseguró que el rito del despertar no tendría ningún problema y que, en cambio, podría fortalecer su círculo mágico. Pero al final de su conversación, Rine, frunciendo ligeramente el ceño, le dijo a Lucien: por tu propia seguridad, cuando arrojes la bola de sangre sucia al altar, asegúrate de agarrar a Pale Justice. Como el altar está conectado a Abyssal Mau, la activación del círculo mágico podría perturbar a las criaturas locas y malvadas. Aunque no pueden vienen al mundo material principal ellos mismos, todavía pueden contaminarlo rastreando la conexión usando su poder maligno. Sums Corona también puede hacer el trabajo, pero Pale Justice es aún mejor. Lucien planeaba colarse directamente después de una cuidadosa observación. Las olas del océano casi golpean a Lucien y el olor a sangre del océano era abrumador. De repente, un pez plano saltó del agua, tratando de morder a Lucien. El pez plano era diferente de los normales. Era totalmente negro y sus dientes eran tan afilados como pequeñas dagas. Lo que fue más repugnante fue que incluso tenía 4 brazos de bebé en su cuerpo, que brillaba con una capa de luz azul tenue. El pez plano era como un monstruo de pesadillas. Las criaturas demonizadas podían ver a través de la invisibilidad. Lucien salió de sus pensamientos y se volvió para mirar el pez plano. Instantáneamente, el pez plano demonizado se resolvió en muchos puntos de luz de colores, volviendo a la forma de elemento puro y desapareció en las olas. Lucien recordó que cuando el altar recibió por primera vez el oráculo de Amboula en el 5º mes del año 816, la gran cruz de Maskeline simplemente colapsó. Estaba seguro de que esto tenía algo que ver con el mundo de las almas. Lucien se detuvo para no pensar demasiado y se lanzó aliento de agua, moverse en el agua y algunos otros hechizos que ayudaron a ocultar su rastro. Luego se zambulló en el océano. El agua lo abrumaba como un dulce sueño. Siguiendo la guía de la información que recopiló y el mapa, Lucien nadó rápidamente hacia una cueva en el océano. Los Kuo-Toans no vivían en las profundidades del océano, sino en las áreas donde se reunían acantilados, paredes y pastos marinos. De camino a la cueva submarina, Lucien pudo ver peces de aspecto extraño, medio demonizados, nadando junto a él y, de vez en cuando, los veía peleando brutalmente entre ellos. Aproximadamente media hora después, Lucien vio la cueva, que estaba custodiada por 2 monstruos con cabeza de pez. 3 días después, Lucien se había familiarizado con la rutina diaria de los Kuo-Toanos. Este día, secretamente noqueó a un Kuo-Toan y lanzó transfiguración para disfrazarse. Arrastrando una serpiente marina demonizada, Lucien entró directamente en la cueva donde la invisibilidad no funcionaba. Tan pronto como dio la vuelta a la esquina, Lucien arrojó la serpiente a un nido vacío y cambió ligeramente su apariencia de Kuo-Toan. Agarrando su espada, Froze, Lucien se acercó con cuidado al altar. El altar de Ambola, el señor del océano, fue decorado con una gran cantidad de piedras de ola. Se veían cristalinos y brillaban con un brillo de ensueño. Frente al altar, había un Kuo-Toan gris cuyo cuerpo entero estaba envuelto en grasa. Sus escamas se habían empañado. De repente, en el altar, la estatua Murloc estalló en una luz azul. Y la luz atrajo rápidamente a los Kuo-Toans que se quedaron aquí para salvaguardar el lugar. Un extraño está aquí, la familia imperial no se ha rendido. ¿Todavía están tratando de indagar en el secreto del Señor del Océano?, murmuró Branit, el sumo sacerdote, con gran aversión. Branit les dijo a los guardianes azules que se prepararan. Cuando el extraño entre, atrápalo usando el círculo mágico. Lo usaré para averiguar cuál es la intención de la familia imperial. Ten cuidado. Aunque su velocidad es solo la de un guerrero oceánico de nivel 2, tiene muchos objetos mágicos alrededor del nivel 5. Sí, sumo sacerdote. Los guardianes azules respondieron juntos. La estupidez de los Murloc enviados por la familia imperial les divirtió.
¿Cómo es que eligió el período de tiempo en el que el sumo sacerdote ora diariamente para colarse? Tan pronto como el Murloc se coló en la cueva, el agua del océano de repente se volvió verde oscuro. El agua verde oscuro podría adormecer al invasor y extraer su poder. Mientras tanto, más de 10 guardianes azules, junto con cientos de guerreros del océano de la sombra creados por el poder del círculo mágico, bloquearon todas las entradas y salidas posibles. ¿Cómo te atreves? Dijo el sumo sacerdote con frialdad al furtivo Murloc, ¿crees que puedes entrar con tus juguetitos para escabullirte? Brannick no tomó ninguna medida. No había necesidad de que hiciera nada cuando se enfrentaba simplemente a un guerrero Murloc de nivel 2. Sin embargo, un halo brillante se extendió desde el invasor de repente, y la cueva se llenó instantáneamente con una fuerte tormenta de nieve. Los guardianes azules se congelaron directamente en el suelo. Si no fuera por el hecho de que los Murlocs eran buenos para soportar el frío, la mitad de ellos ya estarían muertos. El halo de escarcha se extendió muy rápidamente. Bajo su poder, los guerreros del océano de la sombra se rompieron en pedazos después de congelarse en estatuas de hielo. Incluso el sumo sacerdote, Brannick, también se ralentizó durante 2 segundos. Maldición. En este momento, el corazón de Brannick se llenó de miedo y odio. Nunca esperó que la familia imperial enviara directamente a un poderoso mago Murloc aquí para matarlos a todos. Los magos Murloc junto a Brannick se habían convertido en esculturas de hielo, pero la túnica mágica que llevaba Brannick lo protegía de la escarcha. Brannick sabía que debía activar el altar ahora mismo. También era un rango superior. Sin embargo, el bastón mágico con incrustaciones de una gran piedra solar que apareció en la mano de Lucien sorprendió a Brannick. La luz del bastón mágico era deslumbrante. La noche oscura cubrió a Brannick y se convocó un cielo estrellado. Mace, es del 9º círculo. Brannick entró en pánico. Los hechizos de laberinto generalmente no representaban una amenaza inmediata para la vida, por lo que los hechizos de defensa de Brannick no estaban activados. Al final, Brannick pensó para sí mismo, el altar se arruinará, el señor del océano nunca me perdonará. Lucien se expuso a los Murlocs para reducir la alerta de Brannick. Cuando Brannick fue frenado por el halo de escarcha, Lucien lo atrapó con el laberinto de Thanos. Aunque el laberinto solo duraría 5 minutos, fue más que suficiente para que Lucien activara el círculo mágico y se fuera sano y salvo. Capítulo 412. El extraño laberinto. En la cueva donde existía el altar, reinaba un silencio de muerte. Este lugar se había convertido en un mundo de hielo. Los guardianes azules habían sido congelados en exquisitas estatuas de hielo de diferentes posturas. Algunos de ellos sostenían un tridente y otros sostenían un bastón de coral. Sus brillantes escamas se revelaron en los más finos detalles. Solo la parte del agua del océano que estaba cerca del altar aún fluía bajo el extraordinario poder. Al pisar el arrecife de coral rojo, Lucien avanzó y apoyó la mano contra el límite de lo congelado y lo descongelado. Lucien comenzó su casting. Un complicado círculo mágico apareció en el agua azul oscuro, rodeado por muchos misteriosos símbolos mágicos. Según la descripción de Rine, a Lucien le tomaría de 3 a 4 minutos romper el círculo mágico de defensa sellado en el altar, si deseaba evitar activar la trampa oculta. Sin embargo, Lucien no estaba preocupado por esto en absoluto. Al ver cómo cambiaban los símbolos mágicos, Lucien hizo gestos complejos y abrió directamente el círculo mágico de defensa usando su poder espiritual. Explosión. Las olas se levantaron ferozmente en la cueva por el poder explosivo, y el arrecife de coral rojo de repente comenzó a hacer un sonido ensordecedor. Normalmente, el sumo sacerdote sentiría la alerta inmediatamente y vendría a ocuparse de los invasores. Sin embargo, ahora la aguda alerta no podía causarle ningún problema a Lucien, ya que el sacerdote principal había sido capturado por el laberinto de Thanos y el resto de los altos mandos estaban lejos en busca de comida. Por lo tanto, para Lucien fue muy fácil caminar a través de la capa de agua azul oscuro y pisar el precioso altar hecho de piedras onduladas. Aunque Lucien se arriesgó un poco con este plan, llevarlo a cabo era mucho más fácil y seguro que alejar de alguna manera al sumo sacerdote de su base. Incluso si el sumo sacerdote fue lo suficientemente cauteloso como para volver el altar en contra de Lucien, Lucien todavía confiaba en que podría escapar del cerco. Un sumo sacerdote de nivel 7 de los Kuo-Toan solo podía lanzar un número muy limitado de hechizos confiando en su propio talento, ya que no podía recibir poder del señor del océano que se había quedado dormido durante muchos años. Para los hechiceros, conocer bien al enemigo de antemano para prepararse en consecuencia era una gran ventaja.
En el medio del altar, había un estanque azul oscuro donde estaban las altas estatuas Murloc. A excepción de la piscina, esta área estaba completamente libre de agua. Lucien echó un vistazo a la estatua del Señor del Océano. Amboula tenía 6 brazos y cada uno sostenía un tridente. Lucien sonrió y negó con la cabeza ante el primordial sabor religioso de la belleza. Sin perder tiempo, Lucien se arrojó fuerza de toro y se lavó un tubo de poción mágica. Sosteniendo a Pale Justice en su mano, Lucien sacó la bola de sangre sucia de su bolsa mágica y la puso en la piscina. La bola de sangre se disolvió rápidamente en el agua y tiñó el agua del color del óxido. Lucien se puso de pie y comenzó a lanzar el largo y misterioso hechizo. El agua del océano a su alrededor se estremeció con su voz. A medida que el escalofrío se hacía cada vez más intenso, el agua color sangre tiñó la estatua. No fue hasta ahora que Lucien finalmente sintió que había 2 espacios distorsionados dentro de la estatua. Uno pertenecía al mundo de las almas como se esperaba, mientras que el otro era cálido y reconfortante, lo que le daba a Lucien una sensación familiar pero también extraña. Sin embargo, Lucien tuvo que mantenerse concentrado y no tuvo tiempo para pensar en ello. Cuando terminó la fundición, la sangre se fusionó con la estatua y el agua del estanque se volvió clara una vez más. De repente, los 6 brazos de Amboula comenzaron a agitarse y algo muy poderoso aterrizó desde arriba. Terminando la última línea de su hechizo, los ojos de Lucien vieron un mundo completamente diferente. Su ojo derecho vio eso, en un espacio en blanco y negro, un Murloc de unos 10 metros de largo con los ojos bien cerrados y escamas mediocres yacía en un estanque pálido. Aunque parecía estar muerto, su cuerpo ilusorio aún le daba a Lucien una sensación divina de fuerte presión. Mientras tanto, el ojo izquierdo de Lucien vio un páramo silencioso y mortal, donde innumerables espectros deambulaban. En medio del páramo, había un gran palacio construido con enormes huesos. Bajo la mirada de Lucien, comenzó a volverse más transparente. Rodeado por los espectros, cadáveres y huesos, emergió un terrible monstruo vestido con una larga túnica negra. Sostenía una hoz enorme y pesada, y su pómulo solo estaba cubierto con una fina capa de piel seca. Sus 2 ojos eran solo 2 agujeros huecos, que no mostraban ningún signo de vitalidad. El monstruo se volvió ligeramente hacia un lado. Mirando desde una gran distancia, su vista se encontró con la de Lucien. Una sensación helada salió del interior del cuerpo de Lucien, mientras un entumecimiento irresistible se apoderó de él. Lucien podía sentir que su fuerza vital se estaba filtrando y, a esta velocidad, terminaría como un cadáver en descomposición en 7 u 8 segundos. Aunque todavía podía pensar, Lucien no pudo resistir el entumecimiento en absoluto. De repente, una corriente cálida se elevó de la mano izquierda y el pecho de Lucien, alejando todo el entumecimiento y la frialdad. Cuando pudo moverse de nuevo, Lucien no pudo evitar temblar un poco. Al instante, el mundo misterioso desapareció y Lucien regresó al altar hecho de Wavestone. Frente a la estatua de Amboula, lo que le acababa de pasar a Lucien parecía un sueño. Basado en su conocimiento, Lucien reconoció que el páramo era de hecho el lugar llamado Skeleton Land. Por lo tanto, el monstruo que acaba de encontrar podría ser Apomos, uno de los señores del diablo. Pero según las leyendas, debería haber desaparecido durante más de 1000 años. Apsis gobernó Skeleton Land, que era la capa 123 de Abyssal Mau. Tiene muchos títulos, y los más importantes fueron el de Lord of Spectres, Life Reaper y el Lord of the At. Sacudiendo la confusión de su cabeza, Lucien comenzó a borrar todos los rastros que había dejado. Cuando dejó el altar, se convirtió en un pez demonizado común y nadó silenciosamente hasta un lugar lejano en el océano. Luego se lanzó invisibilidad y comenzó a volar. 3 minutos después, cuando Lucien estaba lejos de Contaminated Butter, pensó para sí mismo divertido. Cada vez que intentaba hacer algo, siempre había dificultades. Nunca esperé que las cosas salieran tan bien así. Siempre hay cosas buenas y cosas malas. Supongo que no tengo tanta mala suerte todo el tiempo. En el oscuro cielo nocturno, colgaban innumerables estrellas deslumbrantes. Cuando Branit se acercó a una de las estrellas, descubrió que no era real, sino que el mundo en el que se encontraba era en realidad un diagrama de constelación incompleto y muy complicado. La respiración de Branit se volvió pesada. Se dio cuenta de que este era el laberinto más cruel y extraño de todos los tiempos. Aunque no era un lanzador que dominara muchos hechizos, Branit aún sabía que si podía encontrar la salida del laberinto, podría salir antes. La mayoría de los laberintos eran espacios distorsionados, pero este era diferente.
Tuvo que encontrar varios diagramas de constelaciones incompletos y juntarlos para encontrar la salida. Para la mayoría de los rangos superiores, este fue el laberinto más rencoroso de todos los tiempos. Porque la mayoría de ellos no eran expertos en astrología en absoluto. Para salir, uno tenía que romper el laberinto usando un poder superior al del lanzador o esperar hasta que el laberinto expirara, lo que usualmente tomaba de 3 a 15 minutos. 2 minutos después, Branit estalló en un rugido doloroso. Sus ojos se iluminaron con gran ira. Su inteligencia no pudo ayudarlo a descubrir las piezas del rompecabezas. Si Branit hubiera sabido que Lucien ya había comenzado a planear crear más laberintos cuando alcanzó el octavo o noveno círculo, como el laberinto matemático de Evans, el laberinto enigma de Lucien, el laberinto antinomio de Evans, el palacio del acertijo de Lucien, Branit habría mordido su lengua fuera de la molestia. 3 minutos después, Branit miró desesperadamente cómo el cielo estrellado se rompía en pedazos. Supuso que el altar ya debía estar en ruinas y que la familia imperial no admitiría lo que hicieron con seguridad. Branit sabía que incluso si hubieran tenido una pelea justa, no tenía ninguna posibilidad de vencer al Murloc, ya que tenía un objeto mágico tan poderoso. Se preguntó si fue el príncipe quien le prestó al invasor los objetos mágicos. Branit no tenía ni idea de que el invasor no era en realidad un Murloc sino un hechicero, ya que no podía ver a través de la transfiguración de Lucien. Cuando Branit regresó a la cueva, descubrió que el hielo ya se había ido. A excepción de algunos guardianes que resultaron heridos más gravemente por el frío, la mayoría de los Murlocs estaban sanos y salvos. Estos Murlocs miraban a su alrededor con una expresión de confusión en el rostro. Evidentemente, se preguntaban por qué seguían vivos. ¿Qué pasó? Branit se preguntó a sí mismo. Rápidamente miró hacia el altar y, para su sorpresa, el altar permaneció intacto como si nada le hubiera pasado. Siendo cauteloso, Branit revisó el altar con cuidado, pero no encontró nada extraño. Ahora, Branit estaba totalmente perdido. Casi sintió que lo que sucedió fue solo su ilusión, pero los gemidos de los pocos Murlocs heridos le recordaron que no fue así. El mago Murloc también se sintió muy confundido. Con cierta vacilación, dijo. Quizás encontró el lugar equivocado. ¿Encontraste el lugar equivocado? Branit lanzó una mirada enojada al mago ya que la explicación sonaba tan absurda. Sin embargo, tampoco pudo encontrar una mejor respuesta. El Murloc de rango superior había congelado a todo el equipo de guardianes y atrapado al líder del séptimo círculo, y luego se fue sin lograr nada. ¿Cómo fue eso posible? Después de unos días, Lucien había volado de regreso al puerto. A través del castillo de un noble en el ducado de Calais, entró de nuevo en Nightingale y atrapó a un vizconde vampiro allí. Convirtiéndose en el vizconde, usó otro conjunto espacial custodiado por un marqués vampiro usando la excusa de recolectar materiales y llegó a la cordillera oscura. Usar la identidad del vizconde Nour con demasiada frecuencia atraería una atención innecesaria, y Lucien ya no podría usar la junta espacial en el castillo de Rine, ya que el príncipe Drácula debía estar observándolo de cerca. Los árboles altos habían bloqueado toda la luz del sol y el ambiente estaba muy húmedo con un olor a moho. Lucien, que se había convertido en un vampiro, se acercó al Observer's Castle siguiendo las instrucciones de Rine mientras evitaba cuidadosamente a las poderosas criaturas oscuras. 2 días después, el castillo era visible desde la distancia. Capítulo 413. El digno de confianza. Parecía que el viejo castillo estaba para siempre envuelto por la oscuridad al borde del acantilado. Bañándose a la fría luz de la luna, el castillo de allí arriba parecía bastante solitario. Lucien se había convertido en un hombre lobo de pelaje oscuro. Escondido entre los árboles, observó cuidadosamente el castillo de los observadores, que parecía estar tratando de alcanzar la luna plateada. Pero Lucien no estaba solo aquí. En el bosque, cerca del acantilado, muchas criaturas oscuras también miraban el castillo. Cualquier criatura que tuviera más o menos conocimiento debería reconocer las características extraordinarias del castillo. Era razonable suponer que algunas criaturas oscuras y codiciosas ya habían muerto aquí tratando de entrar, mientras que el resto de ellos todavía estaban esperando una oportunidad. Su existencia fue un alivio para Lucien, ya que ya no tenía que preocuparse por esconderse. La razón por la que no había entrado en el castillo era que no estaba seguro de si la proyección de Drácula estaba mirando este lugar. Como el vampiro más fuerte, Drácula tenía la habilidad de crear proyecciones de vigilancia y descender cada vez que se veía a Rine. Lucien se preguntó dónde estaba el verdadero Drácula. Si Lucien hubiera sido él, habría elegido quedarse en el castillo del observador.
Dado que Rine había desaparecido en el desierto al sur del Imperio Gusta, esperar a Rine en su propio castillo parecía una buena idea. Lucien también creía que Drácula, como un legendario que había vivido durante incontables años, tenía suficiente paciencia para mirar y esperar. Tenía que encontrar una forma de entrar. Lucien se retiró lentamente. No era su forma de hacer las cosas entrar directamente al castillo sin saber qué riesgos le aguardaban. Lo bueno fue que terminar su trabajo en los 3 primeros lugares no le costó mucho tiempo, por lo que Lucien tuvo suficiente tiempo para planificar. Además, para llevar a cabo el último paso de su plan, Lucien tuvo que esperar la noche en que la luna plateada fuera más brillante, que fue al menos 8 días después. Cuando estuvo lejos del castillo, Lucien encontró un rincón seguro y comenzó a pensar en el plan. Lucien esperaba tener a alguien con quien hablar, una persona que no profundizara en sus secretos pero que aún estuviera dispuesta a darle sugerencias. Lucien sabía quién era la persona, pero no quería que se metiera en problemas potenciales. Pisando la tierra blanda, Lucien se paseaba de un lado a otro, incapaz de tomar una decisión. ¿Qué dirá ella? Lucien pensó para sí mismo. Lucien miró fijamente el gran árbol con nudos frente a él e imaginó que era Natasha. Lucien creía que la heroica chica de la armadura blanca sonreiría y diría: está bien. Te ayudaré con esto, pero tienes que escribirme una composición como regalo. Natasha nunca desperdició una sola palabra. Si Lucien optaba por no acudir a Natasha en busca de ayuda, definitivamente le daría una lección a Lucien. Aunque la última persona en la que se puede confiar es siempre en él o ella misma, una persona todavía necesita pedir ayuda a sus verdaderos amigos. Lucien respiró hondo y eliminó transfiguración. Luego se puso el monóculo y activó el mensaje electromagnético de Fernando. Contra el profundo silencio del bosque oscuro, el sonido de las corrientes eléctricas se podía escuchar con mucha claridad. Lucien esperó un rato, pero nadie respondió. Quizás Natasha ya está dormida y pensó. Cuando estaba a punto de dejar de llamar, escuchó la voz familiar. ¿Lucien? Sí, soy yo. Al escuchar la voz de Natasha, Lucien de repente se sintió cómodo. La voz de Natasha mostró lo sorprendida que estaba al recibir la llamada de Lucien. ¿Estás cerca del ducado de Violet? Ayer acabo de leer la carta que me enviaste a fines de junio. Tu llamada realmente me sorprendió. Me tomó un tiempo venir al jardín sin avisar a la tía Camille. Lucien sintió que eran como esos jóvenes que tienen una llamada telefónica secreta detrás de sus padres. Sonrió y dijo: estoy en la cordillera oscura. ¿Estás en algún problema? ¿Necesitas la ayuda de un valiente caballero ahora? Natasha se rió en voz baja. Lucien se puso serio. Necesito tu ayuda, pero la tarea podría ser peligrosa. Natasha hizo un chasquido con la lengua y luego habló de una manera muy directa. Dime dónde estás y vendré a ti. Trato. El corazón de Lucien se ablandó, al igual que su voz. Quizás quieras traer a la tía Camille contigo, pero no podemos decirle lo que haremos. Lucien era claramente consciente del hecho de que, como condesa Violeta y heredera del ducado de Violeta, Natasha no podía hacer lo que quería todo el tiempo. Cuando saliera del palacio, los guardias estarían con ella. Como Lucien no podía decirle a Natasha lo que estaba pasando, al menos debería pedirle a Natasha que trajera a Camille con ella para garantizar su seguridad. Estaba a punto de preguntar, sonrió Natasha. Está bien, dime dónde estás. No, nos movemos juntos y nos encontraremos al pie del monte Escayán. Dijo Lucien. La ruta de Alto al monte Escayán solía ser relativamente segura, y para Natasha sería mucho más fácil encontrarlo allí. No tomaría mucho tiempo volar desde Alto a la cordillera oscura. Pero una vez que uno entraba al área, volar sobre los árboles altos se volvería mucho más difícil, ya que uno estaría fácilmente expuesto a las criaturas oscuras de las montañas. 2 días después, luciendo el monóculo, Lucien caminaba ansiosamente de un lado a otro al pie del monte Escayán. La luna plateada sobre su cabeza era brillante y hermosa. Lucien empezó a preocuparse por Natasha, preguntándose por qué no había aparecido todavía y por qué ni siquiera el mensaje electromagnético podía entregarse. Aunque Lucien había elegido una ruta segura para Natasha, todavía estaba preocupado. ¿Y si Natasha se topaba accidentalmente con un ser poderoso del Consejo Oscuro que pasaba por allí? En ese momento, Lucien vio 2 figuras que salían corriendo del bosque contra la luz plateada de la luna, una negra y otra violeta. Lucien soltó un suspiro de alivio y se acercó a ellos. Tanto Natasha como Camille estaban completamente armados. Natasha no llevaba su armadura blanca sino una de color púrpura oscuro. Fue llamado el Guardián Violeta.
En su mano izquierda, había un pequeño escudo negro. El escudo estaba finamente elaborado y liberaba un profundo poder sagrado. Los ojos de Natasha todavía eran del color púrpura de un sueño, al igual que su cabello largo. A los ojos de Lucien, parecía la diosa de la guerra. ¿El escudo de la verdad? Lucien exclamó casualmente, a pesar de que había dudado sobre cómo saludar a Natasha después de una larga separación. Camille echó una mirada fría y significativa a Lucien. Luego ella se alejó. Natasha levantó el escudo negro. Esto es solo una réplica. No soy capaz de llevar la versión verdadera todavía. Entonces, mi caballero, ¿cómo puedo ayudarte? Como de costumbre, no perdió el tiempo. Lucien sacó la máscara de payaso. Toma esto. 6 días después, cuando la luna plateada alcance su tamaño completo, ponlo sobre un prisionero condenado. La máscara lo convertirá en el señor Rine. Luego, haz que pase por el castillo Azleurst en la provincia de Tiran y deja que el dueño del castillo lo notará. Por favor, recuerde, no lo haga usted mismo. Añadió Lucien. Lucien explicó además. Esto es para atraer la atención del príncipe vampiro Drácula. Por lo tanto, debes tener cuidado con tu tiempo. No lo controles todo el tiempo. Cuando se acerque al castillo, déjalo inconsciente o ponlo a dormir. Entonces debes irte rápido. Tenía que asegurarse de que Natasha supiera lo horrible que era el enemigo. Ya veo, el señor Rine es un vampiro, y su papel es importante. No es de extrañar, Natasha se frotó suavemente la barbilla. Pero, si lo hacemos de esta manera, el príncipe Drácula se enteraría muy pronto. ¿Tienes suficiente tiempo? Tal vez podamos convertir esto en una emboscada. Mi maestro, gloria de Dios. Sir Milton y Sir Sar definitivamente están interesados en asediar el príncipe vampiro. De esta manera, puede ganar más tiempo. Y estoy seguro de que el gran cardenal puede encontrar 2 santos más para que lo ayuden. Sin preguntar qué sucedió, Natasha intentó encontrar un método mejor. Frente al vampiro de nivel legendario, solo estaba segura si estaban presentes 2 santos, un gran cardenal y 2 caballeros legendarios. No, el cardenal Sar no es digno de confianza. No podemos acudir a él. Sin él, los 2 caballeros legendarios serán asesinados instantáneamente por Drácula. Lucien negó con la cabeza. Aunque debo apurarme, el tiempo debería ser suficiente. Créeme. No arriesgaré mi propia vida. El cardenal Sar no es digno de confianza, algo de hecho sucedió en alto entonces, Natasha habló pensativamente, pero creo que aprecias mucho tu vida. Después de todo, acabas de ganar tantos premios y apareciste en la lista de limpieza, mi genio arcanista. Ella eligió confiar en Lucien. Lucien puso una sonrisa complicada en su rostro. Enviar cartas siempre es mucho más lento que cómo se difunden estas cosas, pero todavía me gusta leer tus cartas, sonrió Natasha. Aunque era una seguidora del dios de la verdad, nunca profundizó en la teología. En cuanto a lo que sucedió debido al experimento milagro, eso fue hace mucho tiempo y ella ya lo había aceptado. De hecho, incluso se sintió un poco orgullosa de Lucien. Entonces, ¿por qué eliges el castillo de vampiros en la provincia de Tiran? ¿Es porque está cerca de la fortaleza norte? Para poder esconderme en la fortaleza incluso si el príncipe se entera. También porque el dueño del castillo Azleurst es solo de rango medio, agregó Lucien. Natasha puso una gran sonrisa. Miró hacia la luna plateada y luego le dijo a Lucien. Está bien, volveré ahora a trabajar en esto. Cuídate tú. No hay problema. Lucien asintió. Al hacerse cargo de la máscara y dejar su poder en ella, Natasha se sorprendió mucho. ¿Te has convertido en un rango superior? Solo un rango superior podría usar esta máscara. Sí, a algún costo, respondió Lucien con sinceridad. Natasha miró a Lucien con los ojos llenos de alegría y sorpresa. Estamos al mismo nivel ahora. Estaba bien que eligieras estudiar magia, pero no te apresures. Además, yo también tengo que mejorar. No puedo dejar que me ganes. Luego voló hacia Camille. Cuando estaba a mitad de camino en el cielo, miró hacia atrás y sonrió. No estás haciendo nada malo, ¿verdad? Por supuesto que no. Estoy salvando el mundo, dijo Lucien medio en broma. Natasha se echó a reír. Luego se fue con Camille. Varios días después de asegurarse de que Natasha estaba lista, Lucien regresó al castillo del observador. Cuando la luna plateada alcanzó su tamaño máximo, Lucien regresó al bosque bajo el acantilado.
Capítulo 414. El castillo en llamas con luces. Lucien, que miraba fijamente el castillo que parecía un águila negra virando sobre el acantilado, se encontraba a cierta distancia de él. Como no tenía la máscara de transfiguración con él, fue muy fácil para él ser atrapado por Drácula, como Drácula lo había notado antes en el mausoleo de la Esfinge. Rini había desaparecido en el desierto al sur del Imperio Gusta, y cuando Drácula estaba buscando a Rine, se encontró con un misterioso mago de rango superior con muchos objetos mágicos preciosos en el mausoleo. Si de alguna manera Drácula vio al mismo mago visitando el castillo del observador más tarde, debe poder ver la conexión. Lucien sacó su reloj de bolsillo y volvió a confirmar la hora. Lanzándose todos los hechizos de ayuda sobre sí mismo, tragándose todas las pociones mágicas que aún tenía y tomando a Pale Justice en su mano, Lucien sintió cuidadosamente lo que estaba sucediendo alrededor del castillo. Mientras tanto, había encendido el monóculo. Si pasaba algo, Natasha se pondría en contacto con él. De hecho, Lucien aún podría llevar a cabo su plan sin la ayuda de Natasha, pero eso le traería muchos problemas adicionales y riesgos potenciales. Lucien supuso que 5 minutos eran suficientes para que el vizconde Azleurst informara de Drácula, ya que el vizconde de Azleurst era descendiente de Drácula. Lucien guardó el reloj de bolsillo y empezó a contar el tiempo. Otra razón por la que eligió al vizconde Azleurst fue que Drácula lo favorecía relativamente. Y Lucien creía plenamente que Natasha haría exactamente lo que le pedía. Había una confianza mutua entre ellos. El tiempo pasó en segundos. 3 minutos y 56 segundos después, Pale Justice de repente comenzó a temblar, como si un enemigo horrible se acercara. A través de la espada, Lucien pudo sentir que en el borde del acantilado cerca del castillo de los observadores, un poder débil pero extremadamente cruel atravesó como un relámpago. El poder consistía en la más pura oscuridad y el aliento de la muerte. Conteniendo la respiración, Lucien inició la cuenta atrás. 10, 9, 8 y el castillo del observador, que aparentemente estaba cubierto para siempre por la oscuridad, se iluminó levemente como si se hubiera eliminado una capa de polvo. Una capa de luz tenue, que era un subproducto de speed que Lucien acaba de lanzar sobre sí mismo, también apareció en Lucien. 5, 4, 3, pasó la brisa nocturna. Esta noche no hubo ningún sonido en absoluto, excepto por un leve susurro hecho por las criaturas oscuras. Lucien sacó un tubo de poción que ayudaría a acelerar su velocidad de vuelo y se lo bebió todo. Y 2-1. Cuando llegó al último número, Lucien dejó atrás toda su preocupación y miedo. Corrió hacia el castillo como una bala veloz. Lucien podía sentir el fuerte viento batiendo contra su rostro, y el bosque oscuro debajo se retiraba rápidamente como mareas negras. Muchas criaturas oscuras miraron hacia el cielo con gran sorpresa. Lucien no tuvo oportunidad de mirar atrás. Debe estar completamente decidido a aprovechar la oportunidad y estar a salvo. Contra el viento en el cielo, antes de que esas criaturas oscuras pudieran tomar alguna acción, Lucien aterrizó frente al castillo del observador. Kilakim. Lucien soltó la contraseña. De repente, en la oscuridad, innumerables murciélagos de ojos rojos y del tamaño de un puño volaron ferozmente, apuntando a Lucien. Aunque Drácula había abandonado el castillo debido al plan de Lucien, no se olvidó de dejar aquí proyecciones de murciélagos de sangre. Aunque estos murciélagos eran solo proyecciones, todavía eran muy sensibles y alertas, ya que Drácula tenía el poder de sustancializar las cosas a la mitad, incluso en un sueño. Los murciélagos podrían incluso lanzar ataques reales. Volando y girando, los innumerables murciélagos de sangre liberaron ondas de sonido vertiginosas. Bienvenido, distinguido invitado. La vida alquímica del castillo, Mikalik, saludó a Lucien en voz baja. Entonces la puerta se abrió lentamente, como si los murciélagos no existieran. Agarrando a Pale Justice con fuerza, Lucien recibió inmunidad a la ira, el encanto, la debilidad y muchas otras influencias negativas, lo que le permitió resistir el mareo en lo profundo de su alma. Saltó hacia la puerta que se entreabría muy rápidamente. La fuerza y la velocidad de Lucien habían mejorado notablemente por las pociones y los objetos mágicos que tenía, pero su nivel de respuesta rápida y equilibrio quedaron atrás. Por lo tanto, Lucien tropezó y se tambaleó hasta detrás de la puerta. Los murciélagos de sangre golpearon ferozmente el borde de la puerta. En este momento, la voz baja y apagada de Mekalik volvió a sonar. Ataque enemigo. La primera capa de defensa activada. Relámpagos negros cubrieron las paredes y la puerta. Tan pronto como los murciélagos tocaron los rayos, se convirtieron en montones de polvo. Pero los murciélagos no le tenían miedo a la muerte.
En cambio, continuaron con su ataque. Lucien se incorporó y guardó a Pale Justice. Eliminando los efectos mágicos del fortalecimiento, Lucien recuperó el equilibrio. Luego corrió hacia el salón principal, lanzando hechizos mágicos. En este momento, aunque a Drácula se le informó que alguien había irrumpido en el castillo de los observadores, no volvería en persona, porque ahora estaba ocupado por el falso Rin. Obviamente, Rin era mucho más importante. Drácula no perdería ni un segundo. Lucien, después de recuperar el equilibrio, corrió a toda velocidad por el mar de flores color sangre. Había visto esto antes, así que no tenía miedo. En este momento, lo único que tenía a la vista era la puerta del salón principal. El cinturón de salud resistió el adormecedor olor dulce, y los ojos no pudieron afectar a Lucien en absoluto ya que no los estaba mirando. Lucien trazó una línea recta y llegó a la puerta del salón principal como una estrella fugaz. Kilakim. Lucien volvió a lanzar el hechizo. Aunque habían sido solo un poco más de 10 segundos, Lucien sintió que era tan largo como toda su vida. Toda la fuerza de sus músculos había sido extraída y exprimida. Se sintió completamente exhausto. Lucien sacó la poción mágica del bosque de Kongus y se la bebió todo. Cuando la sensación de agotamiento desapareció, Lucien escuchó la voz de Mikalik de nuevo: bienvenido, distinguido invitado. Excepto por el núcleo controlador, la sala de energía y la base de la bóveda del tesoro, puede ir a cualquier lugar que desee. Lucien no bajó su alerta. Le dio a Mikalik la contraseña que Rina le dio. Por favor, dame tu orden, mi distinguido invitado. La voz de Mikalik se volvió más dócil, excepto por el exceso en el núcleo controlador y la base de la bóveda del tesoro: tomaré tu orden como tomo el mando de mi maestro. Bien. Alerta superior. Activa todos los círculos mágicos de defensa. Nadie puede entrar excepto el señor Rine. Lucien habló muy rápido, aprovechando al máximo cada segundo. Mikalik soltó una exclamación al darse cuenta de lo serio que era. Luego respondió: como tu orden. Los rayos negros del exterior de las paredes desaparecieron. En cambio, un escudo transparente cubría todo el castillo como si hubiera sido la extensión del castillo. Las criaturas mágicas, incluidos los árboles escarlata en el jardín mágico, habían desaparecido. Todo estaba abrumado por una profunda oscuridad. Unos segundos después, Mikalik respondió: círculos mágicos de defensa activados. Nivel de alerta. Legendario. ¿Algún otro comando? Hasta este momento, Lucien finalmente pudo dejar escapar un suspiro de alivio. Incluso si el príncipe Drácula regresara él mismo, le tomaría al menos unos minutos romper el escudo y los mecanismos de protección del castillo. Enciende las luces. Todas. Ordenó Lucien. Sí, respondió Mikalik con mucha decisión. La vida alquímica entendió el significado de esto. Las criaturas que se escondían en el bosque oscuro bajo el acantilado vieron, por primera vez, que el castillo estaba iluminado por la luz. La luz era tan brillante como si pudiera atravesar la más densa oscuridad. Las criaturas oscuras estaban confundidas. Después de la primera luz, se encendieron más luces una por una en cada habitación del castillo. En unos segundos, todo el castillo se había incendiado con luces. Los detalles del castillo fueron completamente revelados. Cuando la oscuridad desapareció, la brillante luz de la luna brilló directamente sobre el castillo. Debido al reflejo de las paredes y el vidrio, había un halo de color plateado puro frente al salón principal, que parecía tranquilo y frío. Conviérteme en el señor Rine. Usa el mejor hechizo de transfiguración. Lucien ordenó de nuevo. Lo último que quería hacer era dejar que Drácula supiera la existencia de un hechicero cuyo nombre era Lucien. Sí, señor, respondió Mikalik respetuosamente. El aire oscuro cayó sobre Lucien, y cuando desapareció, el hechizo de transfiguración había surtido efecto. Apreciando cada segundo, Lucien entró en el halo de luz de la luna, lo que le dio una especie de sentimiento que era difícil de describir. Cuando Lucien estaba a punto de lanzar el hechizo de invocación especial enseñado por Rine, la luz de la luna se atenuó repentinamente, como si todo el cielo hubiera sido cubierto por una enorme sombra. Pequeño bicho asqueroso. Te voy a comer. La voz baja estaba llena de furia. Bajo el poder, todos los árboles en el bosque oscuro cercano se partieron, y las criaturas oscuras explotaron una por una como petardos. Incluso el escudo que cubría el castillo también comenzó a chirriar. El príncipe Drácula había regresado. Esto fue más rápido de lo que esperaba Lucien. ¿Qué le pasó a Natasha? ¿Seguiría funcionando el rito de invocación mientras la luna plateada estuviera bloqueada? Los dos pensamientos surgieron simultáneamente en la mente de Lucien.
Capítulo 415. La luna escarlata. No importa cuán preocupado estaba por lo que le sucedió a Natasha, no podía ayudarla en la situación en este momento. Lucien estaba muy consciente de este hecho. Por lo tanto, logró dejar todos los pensamientos atrás y se centró en lo que estaba enfrentando en este momento. Con los círculos mágicos del castillo resistiendo la presión imponente del legendario, Lucien estaba protegido y, por lo tanto, aún podía mantenerse concentrado. Miró hacia arriba y cuando vio una capa delgada restante de la luz de la luna plateada, su alma sintió la conexión especial nuevamente. Lucien rápidamente llegó a su conclusión. Aunque la luna estaba bloqueada, la luz restante aún podía proporcionar poder al círculo mágico de invocación, y el nivel del círculo mágico estaba cerca del poder de Drácula. Además, parecía que el círculo mágico de invocación tenía algo que ver con Alterna, ya que ella había dejado su huella en él. Enormes alas malas cubrieron todo el cielo. En el aire, el príncipe Drácula contempló el castillo con furia. De repente, se fundió en una densa oscuridad, envolviendo los alrededores y cortando todas las conexiones que el castillo tenía con la luna. Afectado por los círculos mágicos, Drácula no pudo ver a través del disfraz que trajo transfiguración. Sin embargo, dado que estaba tan cerca del castillo, podía estar seguro de que la persona parada en el salón no era Rine debido a la conexión especial entre los vampiros de primera generación. Tenía sentimientos encontrados sobre esto. Por un lado, se sentía animado, porque obviamente Rine no estaba en una posición favorable en este momento o no habría enviado un pequeño bicho inmundo aquí para llevar a cabo el rito para convocar al antepasado primordial de vampiro. Por otro lado, se sentía bastante enojado porque el bicho lo había engañado y estaba tratando de convocar al dios todopoderoso de la luna plateada. Las pupilas rojo oscuro del príncipe Drácula miraron a Lucien. Sin embargo, Lucien no se vio afectado en absoluto por lo que estaba sucediendo fuera del castillo. Levantó las manos con los ojos medio cerrados, su túnica mágica se mecía con el viento y el monóculo reflejaba la luz. En el antiguo idioma de los vampiros, Lucien lanzó el hechizo. ¿Cómo fue esto posible? Sin la conexión con la luna plateada, ¿cómo podría funcionar el rito de invocación? El príncipe Drácula no pudo soportarlo. Al parecer, tanto el hechizo misterioso como la increíble huella espiritual pertenecían exclusivamente a Rine. Aunque Drácula lo había buscado en el castillo varias veces, no encontró nada. Sin embargo, en este momento, era obvio que este pequeño error definitivamente sabía mucho más sobre el ancestro primordial que él. Drácula levantó levemente la cabeza y soltó un silencioso grito de ira. Bajo su abrumador poder, todas las cosas dentro de un rango de más de 10 kilómetros se convirtieron en cenizas. Lo único que sobrevivió fue el castillo del observador y el acantilado en el que estaba ubicado, gracias al escudo de luz. Sin embargo, bajo un poder tan grande, incluso el escudo de luz comenzó a agrietarse y temblar violentamente, como si fuera a colapsar en cualquier momento. Aunque lo que estaba sucediendo afuera era más que horrible, Lucien no se vio afectado, ya que no estuvo directamente expuesto al poder y al horror. Para él, se sintió como ver una película de desastres con grandes efectos visuales. Mientras tanto, todavía podría estar muy concentrado en el casting. Un pequeño charco de luz de la luna plateada emergió debajo de Lucien, y pronto se formó de nuevo el brillante halo de luz de la luna. Al ver esto, Drácula se sintió bastante ofendido. ¿Cómo es que este asqueroso insecto tenía una conexión tan fuerte con el ancestro primordial? En gran silencio, Drácula convocó a una gran bandada de murciélagos a salir de la oscuridad, su cantidad lo suficientemente grande como para bloquear todo el cielo nocturno. Cada uno de ellos era del tamaño de la cabeza de un humano, y todos tenían una cara puntiaguda y colmillos ensangrentados. Tan pronto como estos murciélagos sedientos de sangre aterrizaron en el escudo de luz, el escudo se atenuó a una velocidad visible a simple vista, como si su poder estuviera siendo absorbido rápidamente. Mientras tanto, tan pronto como un murciélago fue asesinado por el escudo de defensa, nació uno nuevo de la oscuridad ilimitada. El poder del príncipe era tan formidable que podía obtener poder directamente del escudo como si estuviera chupando sangre. La llamada de la sangre reza por la reaparición de nuestro ancestro, que la luna plateada atraviese la oscuridad más profunda. Lucien cerró los ojos para mantenerse concentrado, decidiendo no mirar más el escudo de luz tambaleante. La luz del escudo se había atenuado hasta el extremo, pero aún resistía el ataque de los murciélagos. Afectado por la conexión entre el hechizo misterioso y la luna plateada, el príncipe Drácula estaba actuando de manera irritada. Reunió a todos los murciélagos y formó una boca ensangrentada lo suficientemente grande como para devorar todo el castillo.
La boca se abrió y dos colmillos blancos se revelaron contra la luz de la luna. Ferozmente, los colmillos se hundieron en el escudo de luz. Explosión. El escudo se estrelló y desapareció. Círculo mágico de defensa severamente dañado. Nivel de defensa bajado. Tan pronto como se escuchó la voz apagada de Mekalik, la segunda capa de defensa fue directamente destruida por los colmillos. Al mismo tiempo, Lucien sintió que su alma se había elevado por los aires. Aunque en realidad todavía estaba de pie en el pasillo, también de alguna manera estaba mirando fríamente al príncipe Drácula que estaba lanzando amargamente su ataque. Lucien también vio escenas más oscuras más allá de toda descripción, que se extendían en todas direcciones incorporando todas las posibilidades. La boca ensangrentada desapareció y los murciélagos se convirtieron en rugientes olas negras. Una mano enorme y pálida con uñas afiladas surgió de la multitud de murciélagos y apuntó al castillo allí abajo. Drácula decidió descubrir quién era este asqueroso bicho. La expectativa de Lucien era que el castillo del observador pudiera resistir el feroz ataque del legendario durante un par de minutos, pero en realidad, solo duró menos de 30 segundos. La onda de energía en la superficie del escudo de luz desapareció, y Drácula estaba a punto de descubrir quién estaba convocando al ancestro primordial. Sin embargo, en este momento, vio una pequeña luna plateada que se elevaba detrás del lanzador. Aunque no muy brillante, la pura luz de la luna cubría al pequeño insecto que estaba dentro, por lo que Drácula no podía ver nada. Luego, la pequeña luna plateada se hizo cada vez más grande, como si la verdadera luna plateada hubiera descendido dentro del castillo. Mientras tanto, la luna plateada en el cielo nocturno había desaparecido misteriosamente de alguna manera. Solo unas pocas estrellas todavía colgaban arriba. En la luna plateada detrás de Lucien, emergió una figura con cabello rubio. Se podían ver claramente un par de ojos escarlata, y eran bastante fríos e indiferentes. Tan pronto como apareció la figura, Lucien sintió que su alma ya no miraba hacia abajo desde arriba, sino que estaba abrazada por el poder ilimitado de la oscuridad. Sin embargo, el poder oscuro no se sintió inquietante ni intimidante. En cambio, era pacífico y cálido, e incluso sagrado, como el abrazo de mamá por la noche, o el hogar definitivo al que regresar cuando la vida llegaba a su fin. El pánico atravesó las pupilas rojo oscuro de Drácula tan pronto como vio la figura de cabello rubio. Agitando sus enormes alas negras de murciélago, estaba a punto de irse y escapar a otro espacio. El sucio bichito lo hizo. El pequeño insecto, sin sangre distinguida en absoluto, logró convocar al ancestro primordial. Sintiendo la conexión especial, Lucien bajó su mano derecha, y la figura de cabello rubio también bajó la espada en su mano. Un rayo de luz de luna atravesó la oscuridad. Su luz era tan brillante que iluminaba el cielo. Como una hoja afilada, la luz de la luna dividió a Drácula en dos mitades. ¡Ah! En el amargo grito, salió humo negro del cuerpo de Drácula. Luego, las dos mitades se unieron de repente y desaparecieron rápidamente en la oscuridad sin dudarlo. Fue una gran lástima para Lucien que incluso usando el poder del dios de la luna plateada, solo pudiera lastimar a Drácula levemente. Pero aún así, fue una gran lección para Drácula en miles de años. De hecho, como el príncipe vampiro, incluso cuando se enfrenta al dios de la luna plateada, Drácula debería haber podido luchar contra el poder de la luna durante un tiempo y retirarse intacto. Sin embargo, su miedo profundamente enterrado hacia el ancestro primordial le había hecho perder la voluntad de luchar de inmediato. Con un solo golpe, el poder sagrado abandonó el cuerpo de Lucien. El poder ascendió al cielo y desapareció en la oscuridad. En este momento, la verdadera luna plateada volvió a emerger en el cielo. Pero dentro de él, la figura de cabello rubio se reveló débilmente. Lucien no entendía del todo la situación. Aunque estaba muy confundido, activó el pergamino para Space Jump sin demora. Tenía que aprovechar la oportunidad para salir de este lugar, o Drácula podría volver con él después del rito. Además, no podía descartar la posibilidad de que Alterna, el dios de Silvermoon, pudiera elegir matarlo para mantener en secreto lo sucedido. Antes de que Lucien fuera arrojado a las caóticas corrientes espaciales, echó un último vistazo a la luna plateada en el cielo. Colgada en el cielo, la luna plateada era increíblemente brillante y grande. Lucien todavía podía ver la figura rubia en él. Además, ahora la luna estaba bordeada por una capa fija de negro, gris y blanco, dentro de la cual había figuras borrosas deambulando. La figura de cabello rubio volvió a levantar la espada en la mano, y la capa gris fue cortada en pedazos. Cuando la ilusión solidificada se rompió, hubo bolas de luz entre el color del blanco y el negro volando hacia arriba.
Aparentemente tanto muertos como vivos, las bolas de luz chocaron ferozmente contra la luna plateada. A los ojos de Lucien, las escurridizas bolas de luz eran como grupos de nubes negras, grises y blancas. Miraron a Lucien y estaban llenos de cambios. El tiempo pareció detenerse por un segundo. Y luego, la esquiva luna escarlata, que estaba cubierta con las bolas de luz, cayó del cielo con fiereza. Siguiendo una cola de luz, atravesó las capas de barreras entre los espacios y cayó en un mundo amplio y extraño. El mundo parecía ser una dimensión que nunca antes se había descubierto. Era la dimensión más espaciosa de la historia. Mientras tanto, sin embargo, la verdadera luna plateada todavía colgaba en el cielo, pero estaba teñida con una cubierta escarlata y parecía bastante espeluznante. Esa fue la última escena que vio Lucien antes de entrar en el salto espacial. Alien. En una torre de astronomía muy alta. Douglas habló con seriedad. Tenemos que encontrar esa dimensión y averiguar qué pasó. A su lado, un anciano de bigote blanco que llevaba un sombrero puntiagudo acariciaba inconscientemente la brillante bola de cristal que tenía en la mano. Dijo en voz baja: la luna escarlata. ¿Es este el comienzo de una era de caos y matanzas, pero también de revolución y desarrollo? El escarlata se desvaneció gradualmente y la luna plateada recuperó su habitual silencio y frialdad. Capítulo 416. La búsqueda que está a punto de volverse loca. Después de llegar a la pequeña colina cercana a Allin a través de un salto espacial, Lucien rápidamente sacó su bola de cristal y lanzó el hechizo horóscopo bajo el cielo oscuro de la mañana. La bola de cristal se oscureció, en la que se encendieron innumerables estrellas. Cuando vio que la estrella anfitriona del destino de Natasha aún brillaba intensamente, Lucien soltó un largo suspiro de alivio. Lucien finalmente se relajó. Miró hacia el este y vio el sol anaranjado naciente, iluminando todo el cielo. Una idea vino de repente a la mente de Lucien. El mundo material principal también era una esfera, ya que había una diferencia de tiempo entre la cordillera oscura y Allin, además, también había horizontes. Después de usar el pergamino la última vez, Lucien había confirmado con el Señor de la Tormenta que el salto espacial solo tomaría alrededor de media hora. Desde las diferentes posiciones de la luna plateada que Lucien vio en la cordillera oscura y en Allin, fue fácil para él notar la existencia de la diferencia horaria. Por esta misma razón, los arcanistas nunca dudaron de las teorías cosmológicas desarrolladas por Douglas. Lucien se preguntó por qué, a pesar de las teorías, los arcanistas no podían ver el mundo ni encontrar planetas cuando lograban volar al espacio. Sacudió la cabeza, sabiendo que no era un buen momento para contemplar tal cuestión que había estado molestando al Congreso de Magia durante muchos años. Lucien se elevó hacia el cielo y voló hacia Allin. Aterrizando en el borde de Allin, Lucien no perdió el tiempo volviendo a casa primero. En cambio, se lanzó Speed sobre sí mismo y corrió a la torre mágica del Congreso de Magia tan rápido como pudo. Al salir corriendo del ascensor y entrar en la oficina de su profesor, Lucien finalmente vio a Fernando. Llevando la misma túnica escarlata mágica y sosteniendo un libro mágico en su mano, Fernando estaba dando clases particulares a Alferris, quien sostenía una pluma gruesa y grande tratando de resolver una pregunta mágica difícil. Alferris se había reducido al tamaño adecuado para el escritorio. Ahora mismo, estaba escuchando a Fernando con tanta atención que su actitud sorprendió a Lucien. Aquí tienes y así que las cosas antes del amanecer tenían algo que ver contigo. Fernando se dio cuenta de la llegada de Lucien en cuanto su alumno entró en la torre mágica. Hace menos de una hora, salió la luna escarlata. Luego, Lucien regresó al Congreso de Magia. Era obvio que tenía algo que ver con eso. Lucien asintió. Convoqué al dios de Silvermoon, Alterna, para ayudar a un amigo a salir de una trampa. Pero lo que estaba fuera de mis expectativas fue que Drácula, el príncipe vampiro, apareció. No tengo idea de lo que sucedió al final. Lucien estaba siendo bastante honesto. Simplemente no mencionó el mundo de las almas. Según la historia de Lucien, parecía que había un vampiro de primera generación que quedó atrapado por el príncipe vampiro, y Lucien recibió el encargo de romper la trampa invocando al dios de Silvermoon. Entonces apareció una existencia misteriosa que estaba detrás de Drácula y llevó todo a una dirección desconocida. Para ser honesto, Lucien no tenía idea de lo que sucedió exactamente. Solo tenía algunas conjeturas vagas basadas en lo que sabía sobre el mundo de las almas. Por supuesto, Lucien se estaba arriesgando un poco aquí.
Si nada tan inconcebible como esto hubiera sucedido, si el espacio no hubiera sido distorsionado por el poder de la luna escarlata, y si Lucien no tuviera que usar el pergamino de Space Jump que estaba conectado al semiplano de Fernando y así permitirle a Fernando deducir de la como resultado de que Lucien se había ido a la cordillera oscura, Lucien podría haberse ahorrado los esfuerzos con todas las excusas, ya que Fernando habría visto una historia diferente él mismo. Después de todo, Lucien nació con el talento de un secreto. Sin embargo, después de pasar por todas las cosas que sucedieron antes, Lucien creyó que su propio maestro era bastante confiable. Incluso si Fernando descubrió el secreto del mundo de las almas, Lucien aún debería estar a salvo. Cuando se trataba de algo serio, Fernando siempre era irascible pero serio. Golpeando ligeramente el escritorio, dijo. Fue el observador quien quedó atrapado, ¿verdad? Él es el único que puede convocar al dios de la luna plateada. De hecho, fue una muy buena oportunidad para ti. Cuando Alterna descendió, fuiste temporalmente afectado por Alterna y viste el mundo desde su perspectiva, una perspectiva que solo ella puede brindarte. Después de todo, Alterna es la existencia más cercana a la verdad del mundo, que es el objetivo final de la investigación de todo arcanista. Es posible que no puedas sentirlo en este momento, pero comprenderás su valor cuando entre en el reino de lo legendario algún día. Comparado con preguntas como qué tipo de poder había detrás de Drácula, cuáles eran los colores solidificados de negro, blanco y gris, o dónde estaban las otras dimensiones descendentes, la pregunta que más le importaba a Fernando era qué vio Lucien cuando el dios de la luna plateada ha llegado. Lucien no intentó ocultar esta parte, ya que tampoco tenía idea de lo que había visto. Sentí que estaba en el aire, mirando hacia abajo sobre todo. Había cosas que no tengo idea de cómo describir. Eran posibilidades del mundo. Lo que vio fue mucho más allá de sus palabras. En el aire, mira hacia abajo, posibilidades, Fernando frunció ligeramente el ceño. Se dice que cuando uno se acerca a la verdad del mundo o lo que otros llaman Dios, la persona cambia esencialmente, en el buen sentido. Él o ella podría ver la huella del destino desde otra perspectiva, pero es no como lo que dijiste, no realmente. De todos modos, Lucien, eres dueño de esto. Cuando te conviertas en un legendario y experimentes algo similar un día, las imágenes borrosas tendrán significados más específicos. Evidentemente, Fernando tampoco encontró nada realmente valioso. Antes de que Lucien respondiera, Fernando puso una sonrisa traviesa. Hablando de esto, tengo que agradecerte. Tu intervención causó las heridas y la caída del dios de Silvermoon y la existencia misteriosa. Si podemos encontrar la dimensión donde cayeron antes de que se despertaran, es muy probable que podamos para recopilar algunos materiales valiosos para completar el espacio en blanco de nuestra investigación. ¿No es usted una estrella de la suerte para el Congreso? Sí, todo arcanista de alto rango era un lunático cuando se trataba de realizar investigaciones, y los grandes arcanistas eran los más grandes representantes. Lucien se dio cuenta de que su visión aún estaba muy lejos de la de su maestro, ya que no había pensado desde esta perspectiva. ¿Cuánto tiempo nos tomará localizar la dimensión? Preguntó Lucien, quien también fue inconscientemente afectado por la pasión. Alrededor de 3 a 10 años. Usaremos la astrología, con la premisa de que sabemos con certeza su existencia y tenemos recuerdos de imágenes borrosas como guía. Fernando respondió. El Congreso hará todo lo posible. Además de nosotros, la Iglesia del Sur, la Iglesia del Norte y el Congreso Oscuro también deberían haber visto lo que sucedió. Dado que está relacionado con los secretos más allá del nivel legendario, todos se volverán locos. Encuentra que primero obtiene la mejor parte. Después de explicarle brevemente a Lucien, Fernando dijo. Hasta ahora, no te molestes más con esto. Tu astrología está muy lejos de entrometerse en la verdad. Cuando se encuentre la dimensión, pediré al Consejo Superior una exploración. Si usted y los otros estudiantes están dispuestos a ir, ustedes pueden venir conmigo. Directo. Eso era muy típico de Fernando. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Con tanta prisa?, preguntó Fernando después de terminar su discurso. Lucien recordó su propósito. Con una sonrisa halagadora, Lucien dijo. Maestro, me pregunto si puedo usar su semiplano para ir al ducado de Violet. Pero acabas de regresar. Fernando se sintió un poco confundido, lo que era muy raro en él. Lucien se apresuró a explicar. Esta vez tengo un amigo que me ayudará a distraer al príncipe Drácula. Aunque Horóscopo me ha dicho que está a salvo, creo que es mejor si hablamos cara a cara. Después de todo, el poder del príncipe Drácula para maldecir y lanzar pesadillas también es muy conocido.
¿Ella? ¿La pequeña de la familia de Akawai? Fernando asintió levemente, sabiendo que Lucien y Natasha eran muy buenos amigos. ¿Necesitas que te traiga de vuelta? Sí, por favor. Lucien de repente sintió que Fernando era como su tutor y de alguna manera se divirtió. Cuando Fernando se puso de pie y estaba a punto de llevar a Lucien a su semiplano, Lucien notó que Alferris todavía estaba concentrado en su propio estudio, sin perder tiempo para saludar. Impulsado por la curiosidad, Lucien preguntó: Oye, ¿en qué estás ocupado estudiando, Alferris? Alquimia, creación de golem, respondió Alferris sin levantar la vista. ¿Para qué? ¿Necesitas golems? Lucien sintió que era aún más extraño, ya que Alferris siempre derribaba a los golems por sus piezas brillantes. Alferris respondió mientras fingía que no era gran cosa. El Congreso ha estado animando a los magos de rango superior a desarrollar nuevos modelos de golem. Un mago del séptimo círculo como yo puede recolectar algunos materiales preciosos del Congreso gratis 2 veces, siempre que mis habilidades para hacer golem alcancen un cierto nivel. Cuando mencionó los materiales preciosos gratuitos, sus ojos de color ámbar brillaban de emoción. No es de extrañar, esto era muy típico de la pequeña Cristal. Por cierto, jefe. Recientemente leí una historia sobre los valientes y el dragón. Alferris pareció recordar algo y finalmente miró a Lucien y sonrió. Entonces, ¿qué quieres decir con que quieres derrotar a los valientes? Lucien se sintió un poco sospechoso. No, 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 jefe, quiero decir, este es mi plan. Puedo interpretar el papel del terrible dragón. Secuestramos a una princesa y pediré tesoros. Entonces tú serás el valiente y me derrotarás para ganar a los abundantes. Recompensa. Luego hacemos la mitad de la mitad y antes de que Alferris pudiera terminar su propuesta, la única mirada de Fernando lo disuadió de regresar a su propio libro de texto. Después de unos minutos de salto espacial, Lucien fue llevado al semiplano de Fernando. Finalmente pudo ver este lugar con claridad. Era un espacio lleno de truenos y relámpagos. La torre de magia negra de Fernando era como un enorme pararrayos que conducía la energía eléctrica hasta el suelo con brillantes destellos de color blanco plateado. Fernando preguntó de repente: ¿Está a salvo el conde Silverelle ahora? Interrogación de cierre. Lucien estaba ocupado corriendo por su vida, buscando excusas y preocupándose por Natasha, y ahora Lucien finalmente se dio cuenta de que todavía no tenía idea de si Rini había sido rescatado de la trampa en el mundo de las almas. Al ver la expresión confusa de Lucien, Fernando se burló de él. Obviamente, tienes tanta prisa que ni siquiera recuerdas para qué hiciste todas estas cosas. Pero en la mente de Fernando, realmente entendía a Lucien. Después de todo, este joven acaba de pasar por una serie de grandes desafíos. Fernando, sonriendo, negó levemente con la cabeza. Desde su propio semiplano, Fernando llevó a Lucien con él a través de otro salto espacial. Finalmente, llegaron a Mercer Black Forest en las afueras de Aalto. Capítulo 417 parcialmente bueno y parcialmente malo. Ajustándose el trozo de monóculo decorado con una fina cadena de plata en su nariz, Lucien estaba a punto de activar el mensaje electromagnético de Fernando. Sin embargo, justo en este momento, Lucien recibió una llamada. Después de la perturbación del ruido de la corriente eléctrica, Lucien escuchó la voz de Natasha, que parecía preocupada y aliviada. Lucien. Obviamente, volver a estar en contacto fue un gran alivio para esta joven. Soy yo. Estaba a punto de llamarte también. Lucien no pudo contener la sonrisa en su rostro. Dado que la llamada de Natasha llegó tan pronto como llegó a Aalto, era razonable para él suponer que Natasha había seguido llamándolo durante al menos la última media hora. A diferencia de Lucien, quien dominaba el conocimiento del horóscopo, Natasha no podía saber si su amiga estaba a salvo mediante la adivinación. Los muchos accidentes que ocurrieron durante su plan preocuparon mucho a Natasha. Buenas noticias, dijo Natasha con gran alivio. Estaba preocupado por ti ya que Drácula regresó antes de lo que esperábamos. Nunca se acercó al cebo en las montañas. Pero parece que lo hiciste, ¿verdad? ¿Fue por ti? Estoy hablando de la luna escarlata. La conexión de Lucien con la luna escarlata era demasiado obvia para ignorarla. Lucien también se sintió aliviado al escuchar las palabras de Natasha. Aparentemente, fue una especie de conexión especial que el príncipe Drácula poseía con otros vampiros de primera generación que lo ayudó a descubrir que era una trampa, por lo que nunca se acercó realmente a Natasha. En este caso, Lucien ya no tenía que preocuparse si Natasha había sido maldecida.
Convoqué al dios de la luna plateada, pero no tengo idea de por qué la luna se volvió escarlata. Hasta ahora, no puedo decir que la tarea se haya cumplido, ya que no he escuchado nada del otro lado. Lucien no podía confesarle a la princesa que tenía tanta prisa por confirmar su seguridad que todavía no había perdido tiempo para ponerse en contacto con Rine. De todos modos. Lucien hizo una pausa con una sonrisa inconsciente en su rostro. Gracias por tu ayuda, de verdad. No había forma de que pudiera hacer esto sin ti. Drácula podría haberme matado como si hubiera estrellado un pequeño insecto, estoy tan contento de que no estés en ningún problema por mi culpa, por supuesto. Siempre soy digno de confianza. Natasha interrumpió triunfalmente a Lucien. ¿Dónde estás? Te devolveré la máscara. Lucien, que se había acostumbrado al estilo de Natasha, informó inmediatamente a la princesa dónde estaba. Después de menos de 10 minutos, Lucien vio a Natasha con su fina armadura completa de color blanco lechoso, seguida por Camille. Como de costumbre, era glamorosa. Es una pena que la máscara no pueda convertir a un hombre en una mujer, dijo Natasha con sinceridad cuando le devolvió la máscara a Lucien mientras lo miraba fijamente. Lucien se quedó sin habla, por lo que decidió simplemente mirar hacia el cielo donde la luna plateada aún colgaba cuando se quitó la máscara. Natasha estaba bromeando inconscientemente. Al ver que Lucien no estaba interesado en este tipo de conversación, se rió y pronto volvió a ponerse seria. Me dijeron que Drácula es un experto en lanzar maldiciones y pesadillas. Probablemente quieras que tu maestro o Atawai te revisen lo antes posible cuando regreses. Creo que deberías ir a buscar el ojo de la maldición. Él es la autoridad en estos casos. No te preocupes. Estuve bajo el escudo de defensa todo el tiempo. Antes de que Drácula rompiera el escudo, el dios de la luna plateada fue convocado y lo expulsó. No me afectó en absoluto. Lucien volvió a sonreír, sintiéndose dulce y cálido en su corazón. Excelente. Natasha asintió levemente y luego miró al cielo. Cuando convocaste a Alterna, el negro, el blanco y el gris, los colores solidificados, eran los mismos que viste al lado del lago El Signore, ¿no? ¿Es otra dimensión? Me pregunto si el señor Rine y el gran cardenal Sark tienen algo que hacer con eso. No estaba indagando en los secretos de Lucien, sino que simplemente estaba planteando preguntas sin exigir una respuesta. Mientras tanto, también estaba tratando de recordarle a Lucien que otras existencias poderosas que experimentado el colapso de la Gran Cruz también debería haber descubierto algunas piezas del rompecabezas. Después de todo, en ese momento, el mundo silencioso de negro, blanco y gris emergió del agua. Aunque hasta ahora nadie había encontrado la entrada al mundo todavía, era fácil para uno conectar las dos cosas. Por lo tanto, Lucien tuvo que ser aún más cuidadoso en el futuro. Natasha creía que hasta ahora era la única, excepto Lucien, que había captado algo sobre Rinnie y Sark, ya que Lucien le había dado los recordatorios. Tienes razón. Para encontrar la entrada de la dimensión, el señor Rine decidió trabajar con Sark, pero fue traicionado por Sark, quien definitivamente estaba ocultando algunos secretos. Por lo tanto, el señor Rine quedó atrapado. Para ayudarlo a salir, invoqué al dios de Silvermoon. Pero obviamente, los secretos de la dimensión son aún más complejos de lo que esperaba. Hasta ahora, no tengo idea de si lo logré o no. Como Natasha había descubierto gran parte de la historia por su cuenta, Lucien generalmente le explicaba la situación sin tocar los secretos más profundos. Además, la ayuda incondicional de Natasha hizo que Lucien confiara en ella aún más. Natasha asintió solemnemente. Desde la caída del Imperio Mágico, a pesar de los conflictos en curso entre el sur y la Iglesia del Norte, no ha habido conflictos lo suficientemente poderosos como para involucrarlos en todo el continente. En la dimensión que atrajo tanto a Sark como al Rin se esconde el poder que rivaliza con el de Alterna. Quizás, este sea el comienzo de una nueva gran era. Natasha puso una sonrisa confiada y brillante. En cada gran era, hay grandes poderes que terminaron cayendo, pero también hay nuevos poderes que alcanzan y superan a los primeros. Trabajaremos duro juntos, Lucien. Puedo sentir que mi sangre anhela luchar. Te alcancé. Lucien fingió ser bastante agresivo. Quizás tarde o temprano, mi poder superará al tuyo. Natasha aceptó fácilmente el desafío, feliz y emocionada al mismo tiempo. Veremos quién se convierte primero en un nivel 9 y quién se convierte en un legendario primero. Si pierdes, ella puso una sonrisa astuta, como si estuviera escondiendo algunos pequeños secretos. Está bien, deberías irte ahora. Por lo que sucedió esta noche, el gran cardenal y los sacerdotes deben estar en alerta máxima en este momento.
Aunque no somos tan importantes, debemos tener mucho cuidado. Después de todo, tu mentor es un gran arcanista. Natasha apresuró a Lucien ya que no sabía que Lucien había venido aquí por salto espacial. Y recuerda escribirme. El corazón de Lucien se hundió de repente. ¿Cómo es que olvidó esta parte? Tenía tanta prisa que saltó directamente al suburbio cercano a Alto. Sark podría haberlo notado ya. Por suerte, Fernando todavía estaba con ellos. En lo alto del aire, donde la vista de Lucien y Natasha no podía alcanzar, Fernando con su túnica roja sonreía a un anciano frente a él. Fue Sark, el gran cardenal de Alto. No es decente echar un vistazo a las citas de los niños. Fernando sonrió. Esta noche no es una noche tranquila, dijo Sark sin expresión, así que como gran cardenal de Violet, soy responsable de la seguridad de la princesa. Él fue quien sacó más información del incidente de la luna escarlata de esta noche. Por lo tanto, en este momento, cada signo inusual y cualquier persona en Alto que mereciera una atención especial estaba siendo vigilada por Sard. Fernando se paró frente a Sard y le cerró el paso como un viejo sinvergüenza. Suspiró y dijo: Sard, estás tan cerca de convertirte en el santo. Realmente quiero destruirte ahora mismo. Obviamente, Fernando estaba amenazando a Sard recordándole que todavía no era un santo. Bellia y su gente también están mirando, respondió Sard. Parecía que las palabras de Fernando realmente no le molestaban. Después de todo, había más de un legendario en la parroquia de Violet. Mientras tanto, Sark tampoco hizo ningún movimiento, ya que sabía que este archimago de nivel legendario de mal genio podría cumplir sus palabras en cualquier momento. Fernando se quedó quieto mientras observaba a Sark con una sonrisa significativa. Sin embargo, en su mente, ya había culpado a su alumno varias veces por su inusual imprudencia. Después de lo sucedido, un salto espacial fácilmente llamaría la atención de todas las facciones, incluidas a Alto y la Fortaleza Norte. Fernando miró hacia abajo. En secreto, volvió a criticar que Natasha también estaba siendo lo suficientemente impetuosa esta vez, y de alguna manera Camille ni siquiera la detuvo. Estos niños y Fernando suspiró. Estaba aquí no solo para enviar y recoger a Lucien. Después del rugido de 10 minutos de Fernando, Lucien hizo una autocrítica profunda y sincera. Luego, con la máscara de transformación, llegó a Rentato en un tren mágico. Allí, Lucien encontró un hotel al azar y se fue a dormir para invocar la proyección de Rine en su sueño. Los muchos círculos mágicos de Alien evitarían que Rine se proyectara hacia Lucien. En el brumoso mundo de los sueños, Rine, que vestía una ajustada camisa roja y un abrigo negro de cuello alto, apareció pronto. Señor Rine, todavía está atrapado. Al ver que Rine todavía se proyectaba a través del mundo de las almas, Lucien obtuvo la respuesta. Rine sonrió impotente, aunque sus ojos plateados eran encantadores como de costumbre y su porte seguía siendo elegante. El ancestro primordial resultó herido y cayó junto con esa cosa de las profundidades del mundo de las almas. Por lo tanto, no tuvo oportunidad de ayudarme. Con suerte, el ancestro primordial puede despertar lo antes posible, o probablemente debería contar con usted y espere hasta que se convierta en un legendario. Entonces, ¿qué pasa con la amenaza del mundo de las almas? ¿Se ha detenido? Lucien preguntó apresuradamente. Había asumido un riesgo tan grande y esperaba sinceramente que no fuera en vano. Rine asintió suavemente, la impotencia y la amargura desaparecieron de su sonrisa. Se ha detenido. Estos espectros de rango superior están tan furiosos que ahora están usando sus hechizos de horóscopo más poderosos para descubrir quién lo hizo. Pero debido al poder del ancestro primordial y tu extraño rastro del destino, pueden no te encuentro. De hecho, sentí por la huella en mi alma el momento en que cayó el ancestro primordial. Estaba gravemente herido, por lo que su rango no podía mantenerse, y la recuperación requeriría mucho tiempo. Por supuesto, incluso si muere, el ancestro primordial todavía obtiene poder de la oscuridad y la luna plateada para resucitar. Él nunca muere. En cuanto a la existencia misteriosa de las profundidades del mundo de las almas, debido a que nunca se despertó por completo, se ha roto en muchos pedazos. Su recuperación podría llevar aún más tiempo. Parte de sus pedazos cayeron en la dimensión desconocida. Entonces, Lucien, si puede encontrarlos, estoy seguro de que sería un beneficio notable para usted, ya que podría compensar el costo que pagó por convertirse en un rango superior rápidamente, sin mencionar que también puede guiarlo en su futuro. Progreso. Lucien asintió. Si pudiera encontrar las piezas, con el conocimiento en la biblioteca espiritual, tal vez podría revelar la mayor parte de la verdad del mundo.
En cuanto a cómo compensar la pérdida causada por avanzar demasiado rápido, Lucien no necesitaba la ayuda extra, ya que ya había encontrado la dirección. Crear su propia meditación. Debido a algunos experimentos mágicos, los arcanistas creían que el poder espiritual y la luz eran de hecho lo mismo por naturaleza. Por lo tanto, que la luz viniera en forma de ondas o partículas implicaba la comprensión del poder espiritual y en qué dirección debería ir la meditación. Hasta ahora, a pesar de sus diferencias entre sí, la mayoría de los métodos de meditación se basaban en la creencia de que la luz venía en ondas. Sin embargo, todavía había algunos que se basaban en la teoría de las partículas y funcionaban bastante bien, incluso mejor que las meditaciones de la teoría de las ondas para algunos arcanistas con mundos cognitivos únicos. Sobre la base del efecto fotoeléctrico que se ha descubierto, el siguiente paso que Lucien iba a dar era estudiar la dualidad onda-partícula de la luz, que también era la dualidad onda-partícula del poder espiritual. Capítulo 418. El rugido de Fernando. En el piso 35 de la torre de la sede del Congreso de Magia, en una sala de reuniones de tamaño mediano. En el centro de la habitación, había una larga mesa de madera de cerezo rodeada de 24 sillas. Todas las sillas estaban hechas de madera preciosa y sus cojines de terciopelo rojo eran bonitos y suaves. Los respaldos de las sillas fueron tallados con diferentes patrones finos, como el símbolo de los elementos, una tormenta que envuelve rayos, la corona de la magia y los arcanos. Se ha confirmado que el dios de la luna plateada, Alterna, provocó el cambio de la luna escarlata. En cuanto al enemigo de Alterna, era una existencia que nunca antes se había descubierto, probablemente proveniente de un mundo silencioso donde todos los colores están desprovistos. Excepto en negro, blanco y gris. El profeta, que llevaba un sombrero puntiagudo gris, concluyó principalmente. La luna escarlata y lo sucedido a los dos seres tan cercanos a la verdad llamaron la atención del Congreso de Magia de inmediato. El Consejo Superior convocó a una reunión para decidir otros arreglos. Dado que la reunión fue una decisión apresurada, solo 18 de los 24 miembros lograron asistir. Atahualli y los otros 5 miembros no estaban en Allin en este momento. Al escuchar lo que acababa de decir el profeta, Vicente Miranda, también conocido como los Thanatos, golpeó la mesa y dijo: lo que realmente debería importarnos ahora es en qué dimensión terminaron cayendo Alterna y la existencia desconocida, y por qué comenzaron a pelear. Vicente Miranda estaba cubierto con un manto negro. Dentro de sus ojos, 2 llamas rojo oscuro parpadeaban. Quizás tenga algo que ver con Drácula, el príncipe vampiro, y Rine, el conde de ojos plateados. No se llevan bien entre sí. Según la información proporcionada por horóscopo, fui a la cordillera oscura tan temprano por la mañana y descubrí que el castillo de Rine saltó a las tierras altas nocturnas para recuperarse de un daño severo. Los alrededores han sido completamente destruidos en cenizas, y las huellas dejadas por Drácula estaban por todas partes, dijo Douglas en un tono tranquilo. En cuanto a por qué comenzaron a pelear y por qué la existencia desconocida estaba involucrada, no tengo idea hasta ahora. Los ojos rojos de Fernando recorrieron la sala de reuniones y muchos de los legendarios archimagos bajaron levemente los ojos para evitar el contacto visual directo con él. No querían que Fernando les gritara si de alguna manera encontraba una falla suya. Envié a Bergner y a Nonis para localizar la dimensión. Si alguno de ustedes está libre, por favor únase. Todos sabemos lo importante que es esto, dijo Fernando. Había estado salvaguardando a alguien en los últimos años y, por lo tanto, era responsable de hacer los arreglos en este momento. Bergner era el nombre del profeta y Anonis era el astrólogo. Además, he confirmado por otras fuentes que fueron Drácula y Rine quienes lo causaron. Si queremos encontrar el motivo de la pelea, debemos enfocarnos en la existencia misteriosa y el mundo silencioso hecho de negro, blanco y gris. Mientras Fernando hablaba, miró directamente a los ojos de Vicente. ¿Qué quieres decir, Fernando? Las llamas oscuras en los ojos de Thanatos parpadearon. No era un mago loco que no tenía idea de las relaciones interpersonales. Así entendió lo que estaba indicando Fernando. Recibí un mensaje del ducado de Violet. A fines de abril del año 816, se produjeron grandes cambios junto al lago El Sinore. Algunos aventureros sobrevivieron y describieron los cambios como todos los colores, excepto el negro, el blanco y el gris comenzaron para desvanecerse, y los sonidos también desaparecieron. No me digas que esto no tiene nada que ver con lo que pasó anoche. Además, Rogerio estaba allí en ese momento. ¿Por qué no incluyó esto en su informe? La luz en los ojos de Fernando era aguda y casi estaba rugiendo.
El superviviente del que estaba hablando era, por supuesto, Lucien. Debido a la emboscada de la iglesia y la participación de Atawai, hubo bastantes supervivientes de la catástrofe. Algunos de los observadores nocturnos y caballeros que perseguían a Argentorn también estaban allí. Por lo tanto, la información era de hecho relativamente fácil de acceder. Así Lucien no trató de ocultárselo a su maestro, en cambio, confesó frente a Fernando, lo que en realidad era una buena manera de demostrar que no sabía nada sobre el mundo de las almas. Tienes que preguntarle a Atawai. Thanatos trató de desviar la atención de Fernando hacia Atawai, que no estaba presente. Debería preguntarle también a Atawai por qué también se solidifica el negro, el blanco y el gris en Eidler. El rugido de Fernando continuó. Thanatos no pudo evitar inclinarse ligeramente hacia un lado. El resto de los miembros del Consejo Superior sabían lo que sucedía en Eidler. Pero debido a que no se encontraron posibles razones, ninguno de ellos lo mencionó antes. Ahora que lo que acababa de pasar se parecía tanto a la condición de Eidler, todos empezaron a sospechar. Sin embargo, frente a Vicente, esperaban que el Señor de la Tormenta pudiera tomar la iniciativa de proponerlo. Fernando no los defraudó. Thanatos estaba tan delgado que parecía haber solo una capa de piel cubriendo sus pómulos. Respondió de una manera bastante tranquila. Eidler está conectado a una dimensión desconocida. Se volvió así porque estaba contaminada. Desafortunadamente, aún no hemos encontrado la entrada de la dimensión, por lo que no podemos explorarla más. Actualmente, no tenemos idea de si esto tiene algo que ver con el mundo silencioso. Estaba a punto de hacer una investigación más profunda cuando regrese allí. En este punto, Vicente solo podía optar por contar la mitad de la verdad sobre el mundo de las almas. De todos modos, fue muy difícil encontrar la entrada. Bien. Tenemos algunas pistas. Les preguntaré a Atawai y Rogerio también. Espero que todos ustedes en esta sala puedan reservar algo de tiempo para ayudar a investigar estos dos casos. Después de todo, esto involucra la verdad del mundo. Douglas concluyó apresuradamente antes de que continuara la furia de Fernando. Después de que todos los miembros abandonaron la sala de reuniones, Fernando negó con la cabeza. Esto es más complejo de lo que se esperaba. De hecho, Fernando sabía que Lucien no estaba contando toda la historia real, pero respetó el derecho de Lucien a la privacidad y no indagó más. Para Fernando, conocer el esquema aproximado correcto de lo sucedido fue suficiente. Confiado como el Señor de la Tormenta, creía que cualquier cosa que sucediera antes debía dejar algunas pistas. Siempre que hubiera pistas, podría descubrir la verdad. Por ejemplo, aunque Lucien dijo que Drácula nunca vio su rostro ni detectó su olor, no lo perseguirían. Pero como había recurrido a Natasha en busca de ayuda, alguien que fuera lo suficientemente cuidadoso aún podría rastrear hasta Lucien mediante el estudio del paradero de Natasha. Por lo tanto, las razones por las que Fernando llevó a Lucien de regreso al ducado de Violeta fueron dos. Una era confundir a los demás, ya que nadie en su sano juicio regresaría inmediatamente al sitio después de causar tal problema. La otra era que si realmente hay un secreto escondido detrás de todo esto y alguien comienza a sospechar de Lucien, entonces el acto de Fernando se interpretaría como que Lucien ya había compartido el secreto con el Congreso de Magia, por lo que Lucien estaría mucho más seguro. Si alguien quiere silenciar al testigo sobre el asunto, entonces deben silenciar a todo el Congreso de Magia. Dado que el poder espiritual estaba estrechamente relacionado con el alma y el mundo cognitivo de uno, cualquier exploración del poder espiritual o el avance de los métodos de meditación requería mucha precaución. En los últimos años, más de unos pocos hechiceros de alto rango habían resultado gravemente heridos al intentar modificar sus meditaciones, algunos incluso murieron a causa de ello. Por lo tanto, después de realizar el experimento del efecto fotoeléctrico y aplicar la teoría del dualismo onda-partícula al desarrollo del poder espiritual, Lucien no ideó una nueva meditación de inmediato. En cambio, lo modificó poco a poco durante la práctica diaria. Calculó que le llevaría de 2 a 3 años completar y perfeccionar la nueva meditación. Al abrir la ventana, Lucien sintió que entraba el viento de la noche. Ya era el mes del hielo, el viento hacía temblar a Lucien, pero también era muy refrescante. Lucien sonrió cuando vio que Alferri se estaba concentrando en asar un cordero entero en el jardín. Llevaba unos días de regreso y se presentaba frente a la gente cada vez con más frecuencia. Nadie dudó nunca de él por tener algo que ver con la Luna Escarlata, ya que a los ojos de los arcanistas distintos de Fernando, Thompson y aquellos con quienes estaba cerca, Lucien Evans, el líder de la institución Acton, nunca abandonó a Jin.
En su forma de pensar, Lucien estaba dedicando todo su tiempo a mejorarse a sí mismo, ya que estaba preocupado por el posible asesinato de la iglesia. Fue porque Lucien no se fue por mucho tiempo, mientras que el hecho de que Alferris se disfrazara de Lucien también ayudó mucho. Señor, el señor Arthur está aquí de nuevo. ¿Debo rechazarlo nuevamente usando la misma excusa? Preguntó Leo, el mayordomo principal, que estaba entre los pocos que sabían que Lucien acababa de regresar. Lucien negó con la cabeza. Déjalo entrar. Tengo que preguntarle sobre la producción de la luz de cristal mágico. Aunque obtuvo Ealbel, Pale Justicia y otros objetos mágicos preciosos de esta aventura, también consumió muchos materiales y pociones de rango superior. Todo lo que le quedaba ahora era un tubo de helio solidificado, un tubo de sangre de Alferris, 3 tubos de helio líquido, 4 tubos de Batterson, etc. Además, los materiales que utilizó para el ascenso al rango senior fueron préstamos de Fernando, por lo que tuvo que dejar los ingresos de Olm Mineral y Harvest a Fernando como prenda. Sus subsidios del Congreso tuvieron que ir a Alferris por su salario. Aunque Lucien todavía podía obtener los materiales que necesitaba para los experimentos utilizando el presupuesto de la institución, no tenía suficientes tales o puntos arcanos para hacer otra cosa. Necesitaba urgentemente una nueva fuente de ingresos. El aire del dragón en el jardín era opresivo. Arthur caminó por el jardín, sintiéndose bastante débil en sus rodillas. Cuando entró en la sala de estar, una sonrisa de entusiasmo se acumuló en su rostro regordete. Hola, Lucien, nuestro miembro más joven de la Junta de Revisión de Arcana. Finalmente tienes algo de tiempo para mí. Entonces, ¿qué te hace estar aquí tan tarde? Lucien estaba siendo muy directo. Arthur desabrochó el botón superior y se rió. Seguramente tu lugar es mucho más cálido que el mío. Mi chimenea nunca funcionó tan bien como tu magia. De todos modos, Lucien, continuó Arthur, estoy aquí porque se ha producido el primer pedido de luces de cristal mágico. ¿Recuerdas? Cambiaste los materiales para la producción. Sir James, el duque, quería instalar luces de cristal en su villa en Rentato. Hemos colocado cables de los círculos mágicos alimentados por agua a su villa, por supuesto, bajo la guía de varios hechiceros de la escuela de electromagnetismo. Lucien asintió, esperando que Arthur terminara sus palabras. Así que esta noche, estamos a punto de iluminarlos. El lugar de Sir James será la primera villa de un noble que se iluminará con magia. Este será un evento histórico. Como diseñador, definitivamente deberías estar presente. Arthur dijo con humor con una sonrisa radiante. Capítulo 419 Divergencia. La noche del mes del hielo cayó temprano. Copos de nieve diminutos pero densos bailaban como hadas bajo la luz de las farolas de luz de arco, sagradas y brumosas. Apenas quedaba gente en la calle. Sacudiendo los copos de nieve de sus abrigos mientras avanzaban rápidamente, no tenían tiempo para una vista tan hermosa. Tan hermosa, pero ¿por qué tienen que derretirse? Alferris miró los puntos brillantes en sus palmas derritiéndose en agua rápidamente y murmuró con voz deprimida. Los copos de nieve eran brillantes y su estructura era complicada, lo que encaja perfectamente con el gusto de Alferris. Los habría coleccionado si no hubiera sabido lo que realmente eran, y esa era la razón por la que Alferris no disfrutaba mucho del invierno. Como alguien que firmó un contrato de 100 años con Lucien, Alferris siguió felizmente a Lucien a Rentato después de que devoró el raro cordero entero asado. Se disfrazó de un niño de entre 7 y 8 años para que los ciudadanos no estuvieran aterrorizados. Tenía un par de ojos color ámbar, cabello rubio oscuro y vestía un traje pequeño con una corbata pequeña. En el carruaje, Arthur Doyle temblaba en la esquina porque sabía lo que realmente era el chico lindo. Aunque sabía muchas cosas y tenía una sólida formación, todavía estaba asustado al enfrentarse a un monstruo legendario. La lámpara de arco está demasiado caliente y demasiado cara. La mayoría de las ciudades no pueden pagarla, ni siquiera Rentato. Solo puedes encontrar una lámpara así en el distrito noble y en el mercado más concurrido. Lucien cambió su atuendo de nuevo al estilo Olm. Sonreía mientras miraba fuera del carruaje. Arthur superó su miedo con el deseo de riqueza. Siguió la vista de Lucien y miró la vista nocturna del exterior. Dijo emocionado. Después de que la luz de cristal mágica pase la prueba de campo, su costo se reducirá nuevamente, y hablaré con el gobernador del ayuntamiento de Rentato. Todas las calles de la ciudad usarán nuestra lámpara mágica y es difícil imaginar cuánto dinero obtendremos. También podemos promocionar el producto en otras ciudades y otros países, no podía imaginar cuánto valor podría crear la lámpara. Alferris volvió la cabeza de repente después de escuchar la palabra dinero.
Trató de averiguar de qué estaban hablando. Arthur estaba tan asustado que casi derriba la taza de té de porcelana blanca vidriada. Este negocio viene con una gran oportunidad y la ganancia será increíble, Alferris. Si quieres unirte a nosotros, debes comprar una acción con tus oros, gemas y cristales. Tienes muchos de ellos en tu colección, ¿verdad? Lucien estaba bromeando con Alferris. Sin embargo, si Alferris realmente quisiera unirse, la voluntad de Elemental probablemente no tendría ningún problema. La fase inicial de producción y promoción requirió mucha inversión. Y antes de que el costo se redujera nuevamente, no todos podrían usar la lámpara. Eso haría que el corazón del tacaño Morris se rompiera. ¿Oro, gema y cristal? De verdad, Alferris trató de hacer que pareciera que no le importaba, pero en realidad estaba luchando mucho en su mente. La posible gran riqueza en el futuro y el oro brillante, gema, cristal en su colección. Quería ambos. Alferris luchó tanto en su mente que ni siquiera se dio cuenta de que el carruaje ya había llegado a la mansión del duque James en el distrito noble. Bienvenido, Evans, nuestro miembro más joven y guapo de la Junta de Revisión de Arcana. Lamentablemente, mis hijas y mis nietas ya tienen sus propias familias, o definitivamente me pedirán que las presente. El duque James, que parecía un mafioso calvo, sonrió al darles la bienvenida. Rodeados alrededor de la cálida fogata en el jardín, él y sus invitados parecían estar esperando algo. Lucien sonrió mientras bajaba del carruaje. Es un gran honor ser recibido por el propio duque James. Me siento como un rey o un príncipe. ¿Por qué están todos afuera? La mansión está completamente a oscuras sin el menor indicio de luz. Casi se sentía como si la mansión se hubiera fusionado con la noche oscura. Todas las velas de la mansión se han cambiado a luces de cristal mágico y las encenderemos una por una en la noche oscura. Es un momento memorable, y deberíamos comenzar solo cuando todos los invitados estén aquí. La cabeza del duque reflejaba la luz naranja de la fogata. Lucien se rió entre dientes en su mente al pensar que el duque tenía el espíritu de un hipster, aunque viejo. Había algunos arreglos especiales en el jardín, de modo que aunque solo había una fogata, no hacía frío en absoluto. Las chicas y damas nobles no se quejaban en absoluto, al contrario, estaban considerablemente interesadas en este nuevo formato de fiesta. El cuerpo del príncipe está débil y la noche es fría, así que no lo invité. Muy bien, déjame presentarte a algunos amigos. El duque James llevó a Lucien a varias personas que parecían hechiceros después de que Lucien saludó a los nobles con los que estaba familiarizado. Parecía que eran los hechiceros electromagnéticos de los que Arthur había mencionado que habían ayudado a configurar las rucas y los convertidores. Acercándose a los dos hombres y una mujer, James señaló a Lucien y dijo: supongo que ya sabes quién es y probablemente debería omitir la introducción. Arcanista de nivel 6, hechicero del quinto círculo, el miembro más joven de la Junta de Revisión de Arcana, el genio. Quien ha obtenido los más altos honores de elemental y nigromancia, el señor Lucien Evans. Lucien aún no había presentado su rango de hechicero. Estaba esperando que todo se calmara primero. Saludos, señor Evans, dijo el anciano de cabello blanco y negro bien organizado. El joven y la joven que lo rodeaba también se inclinaron cortésmente. Saludos, señor Evans. Este es el señor Barek Trevors, un arcanista de electromagnetismo de nivel 6 y un hechicero del séptimo círculo. Es un estudiante del emperador del control, señor Brock. James le presentó a Lucien al anciano de ojos rubios y expresión seria. Y ellos son sus alumnos, los hechiceros de rango medio Lillian e Isaac. Lillian era una chica delicada con cabello largo y castaño, mientras que Isaac parecía tener la línea de sangre del gigante de fuego ya que era alto y musculoso. Su cabello tenía el color de las llamas. Señor Trevors, Lillian e Isaac. Encantado de conocerlo. Lucien asintió levemente y los saludó uno por uno. James se rió entre dientes. Barek es un amigo de mi infancia. No pudo activar su poder de línea de sangre, por lo que se convirtió en un hechicero. Sin embargo, mostró su talento como hechicero y fue reconocido por el señor Brock. Se convirtió en un arcanista de alto rango sin problemas. Creo no le tomaría mucho tiempo superarme, aunque empecé mucho antes que él. Esta vez estamos tratando de crear algunas cosas alquímicas nuevas que tengan que ver con electromagnetismo, que es su especialidad. Así que decidí pedirle ayuda. Parecía que Barek provenía de una pequeña familia noble. Aunque no tenía título de nobleza, seguía siendo un representante de los miembros de la junta que estaban cerca de los nobles. Después de ser presentado al grupo liberal por el príncipe Patrick, Lucien había ampliado sus redes sociales.
Evans, los electrones que descubrió son muy útiles en el campo electromagnético. Muchas teorías ahora tienen un significado más profundo. Parecía que Varek no sabía cómo interactuar con la gente. Pasó directamente a los temas arcanos. Lucien no quería perder el tiempo en decir preliminares de todos modos, por lo que comenzó a hablar con Varek sobre las posibles situaciones del estudio en el campo electromagnético. Lillian e Isaac decidieron permanecer en silencio y simplemente escuchar su conversación al margen. Evans, ¿ha oído hablar del experimento realizado por el presidente Douglas? Varek mencionó de repente un experimento. Lucien negó con la cabeza confundido. Sabes, últimamente pasé la mayor parte de mi tiempo analizando hechizos y mejorando, así que no tenía idea de lo que pasó recientemente. El presidente Douglas diseñó un experimento, tratando de validar que no hay movimiento relativo contra el éter y que la velocidad de la luz es la misma en todas las direcciones. Varek estaba hablando en un tono tranquilo. Ni siquiera parecía que estuviera hablando de un tema candente. Lucien finalmente entendió lo que sucedió. Sin que otras cosas lo interrumpieran, Douglas finalmente completó el experimento que mencionó en la carta y confirmó que el éter no existía. Sin el éter, no había forma de que la luz pudiera llegar al suelo si la luz hubiera sido ondas, y el mundo debería estar completamente oscuro. Negó la teoría ondulatoria de la luz desde un enfoque opuesto. Evans, ¿qué opinas de este experimento? Los ojos rubios de Varek de repente se volvieron brillantes y su expresión se volvió aún más seria. Parecía que la respuesta de Lucien decidiría si podían hacerse amigos o no. Lucien luchó en su mente después de ver su expresión. No esperaba que los apoyos de la teoría de ondas y los apoyos de la teoría de partículas se odiaran tanto unos a otros. Recordando en la escuela de magia que las facultades electromagnéticas apoyaban la teoría de las ondas y las facultades de los elementos apoyaban la teoría de las partículas era la razón principal de sus conflictos, Lucien tenía una comprensión más profunda de esta contradicción de principios que persistió a lo largo de la historia de la magia. Cuando abren los ojos por primera vez, la gente puede sentir la luz. Al comparar el día con la noche, los seres humanos antiguos admiraban la luz. Pensaban que la luz representaba la vida y la divinidad. Desde que nació la magia, los hechiceros nunca dejaron de explorar la verdad de la luz. Después de que descubrieron que la luz era similar al poder espiritual, el estudio de la luz se convirtió en uno de los temas eternos en el campo. En comparación con teorías como el esencialismo energético respaldado por el vizconde Roland, la teoría de la fundación Atom de la escuela del elemento y la teoría de la fuerza vital de la escuela de nigromancia, la teoría de partículas dirigida por Douglas y la teoría de ondas dirigida por Brock fueron las dos teorías principales. Que involucró a todos los brujos del Congreso. También fueron el principal conflicto en la investigación. Si la Junta se convirtiera en una iglesia, aparte de algunas personas que se sentaron en la cerca, los partidarios de la ola y los partidarios de las partículas definitivamente se condenarían mutuamente como herejes. En este entorno, mencionar el dualismo onda-partícula no sería un compromiso. En cambio, simplemente se convertiría en una nueva herejía y probablemente sería atacada por los partidarios de ambas teorías. Lucien pensó por un momento y sonrió. Según su descripción, señor Varek, parece que el experimento se basa en el sistema de revolución astronómica actual, que aún no ha sido validado por el descubrimiento de un planeta. Lucien repitió las mismas palabras que usó para responder a su maestro Fernando. Es razonable. La expresión de Varek se relajó. Casi parecía que mientras Lucien no apoyara la teoría de partículas y el experimento de Douglas, podrían ser amigos. En este momento, todos los invitados del duque James habían llegado, por lo que aplaudió y se aseguró de que todos estuvieran mirando la mansión. La hechicera Lillian caminó hacia la entrada y sonrió. Todos, con electricidad, las luces de cristal mágico ya no necesitan encenderse con poder espiritual. Incluso el noble más sin talento podrá usarlas como si fueran plumas. En realidad, puede ser aún más fácil. Por ejemplo, simplemente necesita un solo toque y la luz de toda la mansión se encenderá. Para asegurarse de que Duque James pudiera lucirse, Varek hizo un cambio maestro temporal afuera. Genial, primero apaguemos la fogata. James estaba satisfecho de que los caballeros y las damas miraran la mansión con curiosidad. Agitó las manos para apagar la fogata. Lillian presionó el interruptor con fuerza intencionalmente en la oscuridad. Pensilvania. Después de un suave ruido, se encendieron todas las luces de cristal mágico de la mansión. La luz brillante destrozó la oscuridad y expulsó el miedo. El lugar estaba lleno de un sentimiento divino. Era como la luz de la mañana ahuyentando la noche.
Fue un gran paso en la historia de la humanidad. Capítulo 420 Uso seguro de la electricidad. En la noche de invierno, cuando los copos de nieve se arremolinaban en el aire, las luces de cristal que fluían con colores iluminaban todo el lugar de la villa del duque, que parecía una gema brillante contra el fondo negro de la noche. La luz que brotó de la villa fue tan llamativa que parecía como si todas las estrellas hubieran aterrizado y reunido aquí. Incluso si entre los hechiceros de rango superior, nadie había intentado usar tantas luces de cristal en su torre mágica. En la mayoría de los casos, estaban acostumbrados a usar velas mágicas, ya que los efectos de las velas tampoco eran malos. Para la mayoría de los nobles presentes esta noche, no fue hasta hoy que finalmente se dieron cuenta de lo que significaba la palabra brillantez. Nunca habían imaginado que una vista creada por el hombre pudiera ser tan imponente como un paisaje natural. Este poder vino de los seres humanos, y esta escena podría extenderse y verse por todo el mundo. Damas y caballeros, pasen, por favor. La estudiante de Breck, Lillian, fue la maestra de ceremonias esta noche. Con una hermosa sonrisa, invitó a los invitados a realizar un recorrido por la lujosa villa iluminada como el Palacio del Rey Sol. Las nobles damas se levantaron elegantemente las faldas y entraron, seguidas por los caballeros. Todos ellos eran muy curiosos y no podían esperar a ver de cerca las luces de cristal mágico. Muy impresionante. Nuestra primera etapa de promoción ha tenido éxito. Arthur era un hombre de negocios y lo impresionante de la escena no pesaba más que la importancia de ganar dinero para él. Estaba observando cuidadosamente cómo respondían los nobles a las luces de cristal mágico. Los quiero para mi torre mágica. Alferris babeó al ver lo brillantes que eran las luces, ya que era conocido por estar cautivado por las cosas brillantes. Pagaré en puntos arcanos. Oro, gemas, cristales, todo lo que se hubiera metido en el bolsillo de Alferris no volvería a salir. Lucien incluso dudaba de que Alferris hubiera malversado la mitad de los materiales de construcción de su torre mágica, ya que parecía tan deformada que parecía un pico torcido. Ubicada en Allen, la posibilidad de que la torre fuera atacada era mínima, por lo que no había nada que hacer. Miedo de. Pero estas luces, debido al costo, solo pueden beneficiar a los nobles. Si no podemos reducir aún más el costo, los ciudadanos comunes no podrán disfrutar de la luz. Cada ser humano debería beneficiarse del progreso de la civilización. Lucien se inspiró en la escena. Para Lucien, el estándar para juzgar si una civilización está avanzada o no debería ser la popularización de las tecnologías. El comienzo de la era de la electricidad debería poder hacerlo. Arthur ciertamente no compartía la opinión de Lucien. Pero, no es muy probable que podamos reducir más el costo, al menos no en un corto periodo de tiempo. Bueno, necesitaremos una gran cantidad de trabajadores calificados. Los procedimientos que no requieren magia podrían separarse y colocarse en líneas de ensamblaje para producir piezas estandarizadas. Luego, el costo puede reducirse aún más. Lucien asintió levemente como un capitalista sofisticado. Los candidatos en su mente eran los enanos de Nightland. Pero como había causado tantos problemas a los vampiros, Lucien tuvo que esperar al menos 2 o 3 años para llevar a cabo su plan, cuando toda la atención se centró en la exploración de la nueva dimensión. Se necesita mucho tiempo para capacitar a los trabajadores. Arthur no entendía los términos que Lucien estaba usando, y tampoco estaba interesado en preguntar, ya que actualmente ni siquiera las condiciones previas básicas pueden ser satisfechas. En este momento, Lillian apagó la luz principal de cristal en el pasillo y solo dejó varias más pequeñas. La luz se volvió tenue y suave al instante. Se creó un ambiente romántico y elegante. Ella sonrió con humor. No se preocupen, damas y caballeros, no perderán el romance de cenar a la luz de las velas debido a estas luces mágicas. El romance está en nuestra alma y en nuestro corazón. Además, agregó, cuando camines por tu castillo, la oscuridad nunca más te intimidará. Te hemos traído luz, para siempre, con las luces de cristal mágico. Lucien sospechaba que Arthur le había pagado a Lillian de antemano por tan meticulosa promoción. Pero a Lucien le gustó, por la ganancia que le reportaría. Después de la gira en la villa de Duque James, llegó el momento del baile de la corte. En el reino de Olm, conocido por ser muy conservador, la danza circular del palacio de Tria aún no había prevalecido. Muchos nobles de la vieja escuela desdeñaron tal baile que requiere que los bailarines estén tan cerca unos de otros. Solo algunos jóvenes nobles, cuando tenían sus reuniones privadas, realizaban el baile en círculo. Señor Evans, su diseño es definitivamente muy impresionante. Le pedí un juego al señor Arthur.
Nunca había imaginado que las luces de cristal pudieran ser tan accesibles. Una señorita digna se acercó a Lucien con un vaso de agua en la mano y los ojos llenos de admiración. El conjunto del que estaba hablando era un conjunto para toda una villa, y el costo era equivalente al de una sola luz de cristal mágico antes. Lucien hizo girar su vaso de licor, Skiblu, y sonrió. Esto se debe a que ahora la electricidad se puede entregar de manera muy eficiente. Honestamente hablando, cuando la señora encendió las luces, me sorprendió lo brillantes que eran. No puedo describirlo con mis propias palabras, fue como un sueño. Y de alguna manera también me sentí muy orgulloso. Un hechicero que crea milagros, la cara de la joven se sonrojó. No soy ni hechicero ni caballero, pero ahora también puedo disfrutar de la luz. Lucien sonrió. Popularizar los elementos alquímicos para que la mayoría de la gente común pueda usarlos es siempre mi sueño. Eres una gran persona. El sincero elogio de la joven hizo que Lucien, que en la mayoría de los casos era una persona relativamente descarada, se sonrojara un poco. Para que la mayoría de la gente común pueda usarlos, gran visión, Evans. Duque James y Barek, el mago del séptimo círculo, caminaron juntos hacia ellos. Al escuchar lo que Lucien acaba de decir, Barek lanzó un suave suspiro, como si hubiera visto a través de la intención oculta de Lucien. Al ver al duque, la cara de la joven noble se encendió. Se apresuró a decir: Señor Evans, lo dejaré solo con el duque. Evans, ¿por qué estás ahí parado como nosotros, viejos compañeros? ¿No puedes decir que Julie estaba esperando que la invitaras a bailar? No me digas que no te gusta Julie. Ella es la nieta amada del conde Axon. Bromeó James. Y, obviamente, Julie no es la primera dama a la que has rechazado. Lucien tomó un sorbo de Skiblu y habló medio dramáticamente: quizás, soy un anciano en mi corazón, joven y guapo, prometedor y talentoso, rico y de alto estatus social. Lucien era bastante popular entre las damas nobles. En este banquete, las damas presentes eran todas de familias liberales que tenían la mente abierta a la magia. No les importaba en absoluto casarse con un hechicero, y algunos de ellos incluso tenían esta fantasía. El duque James se rió y dijo: cuando haya más círculos mágicos de corriente de agua para generar electricidad y más cables eléctricos, tal vez la gente común también pueda beneficiarse de la magia. Los grandes cambios en sus vidas les serán traídos por magia, no por cualquier divinidad. En ese momento, su visión se cumplirá. Lucien se dio cuenta de que tal vez debería reconsiderar qué tipo de persona era el duque. Aunque el duque con la cabeza descubierta parecía bastante robusto y feroz desde el exterior, era, de hecho, bastante agudo y de mente abierta, ya que había descubierto tanta información a partir de un solo comentario de Lucien. Afortunadamente, James estaba en alianza con ellos. Cuando los cables eléctricos y los dispositivos que funcionan con electricidad son más accesibles, debemos considerar un factor importante. La electricidad puede ser peligrosa, mucho más peligrosa que las velas. Tocar la llama con la mano solo lo quemará, pero tocar un cable roto probablemente matará a usted. La iglesia representará la electricidad en algo vicioso para evitar su popularización. Lucien expresó su preocupación. Por el momento, la electricidad era la energía más barata y la más fácil de transferir. El poder espiritual, solar o mareomotriz no eran sus rivales. James miró de reojo a Barek y recibió su confirmación. Todos los años hay hechiceros que se olvidan de colocar la protección adecuada muriendo por descargas eléctricas en los laboratorios electromagnéticos. Había un rango en Alien para las formas más tontas de morir, y la descarga eléctrica ocupaba el puesto 50. El pobre hechicero, Osan, descubrió un poderoso hechizo relámpago por accidente en su experimento. Cuando se acercó a la bola de rayos, se sorprendió al descubrir que el poder de las bolas de rayos que rodaban por toda la habitación había excedido el límite de su escudo protector. Démosle las gracias por su notable contribución a la magia del rayo y por decirnos, con su cuerpo carbonizado, que debemos mantenernos alejados de las corrientes eléctricas incontroladas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Usted ha planteado la pregunta, por lo que ya debe haber descubierto la solución. James sonrió y miró a Lucien con confianza. Lucien se tomó su tiempo con su respuesta. La electricidad siempre es peligrosa para el cuerpo humano. No podemos exigir que todos nuestros usuarios sean hechiceros ni cubrir cada trozo de alambre con protección mágica. Espero que, señor Barek, sus hechiceros de la Escuela de Electromagnetismo puedan resolver un problema. Manual de seguridad eléctrica para enseñar a las personas cómo evitar los posibles riesgos. James asintió pensativo.
Al enfrentarnos a algo desconocido, y especialmente cuando puede ser beneficioso y peligroso, no lo rechazaremos simple y ciegamente como tontos. En cambio, deberíamos intentar aprovechar al máximo sus aspectos positivos y minimizar los peligros. Y esta es la valor en los arcanos que debemos promover. Es lo mismo que usamos el fuego. Añadió Lucien. Además, si la Iglesia y los conservadores van a alentar a la gente a rechazar el uso de la electricidad exagerando sus posibles peligros, debemos concienciar a la gente enseñándoles qué es realmente la electricidad, haciéndoles entender los pros y los contras. No va a funcionar. Para ser un trabajo fácil, pero significativo. Lucien continuó, y su tono era bastante parecido al de un miembro adecuado de la Junta de Revisión de Arcana. James asintió y se volvió hacia Varek. Las palabras de Evans tienen sentido. ¿Puedes encontrar a las personas adecuadas para trabajar en el manual? No hay problema, respondió Varek. A sus ojos, aunque el maestro de Lucien era el señor de la tormenta, Lucien no había revelado mucho talento en la escuela de electromagnetismo y no había presentado ningún resultado sobresaliente. Para muchos magos que se especializaban en electromagnetismo, el descubrimiento del electrón era solo un producto secundario de exploración de elementos de Lucien. Evans, ¿cuándo puedes terminar la simplificación del círculo mágico récord? A los nobles definitivamente les gustará. Dijo James. Este fue el propósito de la llegada de James a Lucien. En este momento, el estudio sobre la mensajería electromagnética había entrado en un dilema y no creían que Lucien fuera el que resolviera el problema, por lo que nunca lo mencionaron frente a Lucien. Lucien negó con la cabeza. Todavía estoy buscando el material adecuado realizando experimentos una y otra vez. Cuando se trata de elegir materiales, lleva tiempo. De hecho, debido a su conocimiento de la Tierra, Lucien ya tenía algunas pistas, pero no las iba a dar a conocer en este momento. Lucien esperaría hasta que la promoción de la luz de cristal se convirtiera primero en un éxito, ya que la etapa inicial de la revolución eléctrica requiere que toda la fuerza se concentre en un aspecto. Ya veo, suspiró el duque James. En el departamento administrativo de hechiceros, Eric le dijo al pobre hombre de mediana edad con el que estaba familiarizado. Levski, mucho tiempo sin verte. ¿Estás aquí para enviar tu nuevo trabajo? ¿Cuánto tiempo sin verte, Eric? He mejorado mi trabajo anterior, dijo Levski en voz baja. Su cabello amarillo estaba tan desordenado como un nido de pájaros, y sus ojos azules estaban apagados y cansados. Este hombre de mediana edad era delgado como un palo. Eric frunció el ceño. Pero, el anterior, fue rechazado por los miembros de la Junta, ¿verdad? Lo he mejorado, dijo Levski con firmeza, y me dijeron que los documentos que proponen teorías subversivas ahora se pueden enviar al señor Evans. Quiero decir, esos miembros de la Junta dijeron que la geometría de la que hablabas estaba basada en tu propia imaginación. Tu teoría era ridícula, dijo Eric torpemente, tratando de persuadir a Levski de que se rindiera. Levski apretó los puños y bajó los ojos. Su voz temblaba un poco, pero seguía siendo firme. No creo que me equivoque. Quiero mostrárselo a todos los arcanistas. Eric, por favor. Eric asintió y se hizo cargo del papel. El título era Nuevos principios de geometría con teoría completa de paralelos. Fin del capítulo.